Muy buenas tardes, muy buenos días, Hispanoamérica. Bienvenidos a otra sesión en directo del canal La Coria. Como veis, no requiere presentación. Tengo aquí conmigo nada más y nada menos que al gran Hiru Landucci de NUR para Todos. Vamos a decir que es un referente, por ejemplo, para este servidor, no solo en lo que a terraplanismo o geocentrismo, perdón, que tenía un eco, vale, no solo en lo que se refiere a la geocentría o al terraplanismo, ¿verdad?, sino que a nivel de sociopolítica y geopolítica, materia en la que yo también llevo 10 años husmeando y haciendo contrainformación en público, pues Hiru Landucci de verdad que es también un referente en la capacidad analítica y en la profundidad que llega a alcanzar y en la capacidad de conectar la información que tiene. Es, vamos a decir, de Hiru, que es director técnico de efectos visuales, lo cual a mi juicio le ha permitido tener esa agudeza visual para detectar todos esos fakes en la NASA, todos esos montajes y todas esas cosas que nos ilustran su canal. Y desde luego es un auténtico honor, Hiru Landucci, tenerte aquí en el canal La Coria. Bienvenido, querido. Bueno, maestro, muchas gracias. Espero que se me escuche bien. Acá estoy viendo también, si estoy siguiendo en vivo el canal tuyo de YouTube. El placer también es mío porque no me acuerdo, creo que fue un usuario que me sigue, que me envió un link tuyo por correo electrónico de una serie que vos hiciste acerca del terraplanismo, de cuando vos, ¿no?, te metiste en el tema del cuestionamiento cosmológico, y hasta después terminé conectando con vos y te pedí permiso para subirla, que todavía no lo hice, pero me parecía que estaba muy bien narrado, bien contado, muy bien organizado el material, cosa que a mí muchas veces me cuesta, como vos bien decís. Me veo a mí mismo con ese potencial de conectar puntos, pero soy bastante, me gusta lo improvisado, ¿no? No me gusta la información ordenada de 10 minutos, ¿no? A veces eso juega en contra, otras veces hay gente como vos y como mucha gente que me sigue que aprecia también ese tipo de formato, por así decirlo, que es también el que a mí me gusta consumir cuando sigo otros canales. Así que también cuando veo canales como el tuyo que se toman el tiempo necesario para ordenar, ¿no?, como también Naob, también lo valoro mucho, y me gusta también obviamente estar en contacto con gente que siempre está predispuesta y que tiene el tiempo, que en estos tiempos justamente nos sobra, para poder dar una mano y ayudar un poquito al despertar que es tan necesario es hoy en día. Así que el placer es mío y el agradecimiento por estar también en contacto con vos, Dani, también viene acá de parte de NUR para Todos. Y de Miru. Es más, amigos, os voy a decir una cosa. Fijaros que aquí no existe connivencia ni interés de ningún tipo. Es una cosa natural, espontánea. Hiru y yo nos reunimos hoy aquí en una charla, podríamos decir coloquial, de café, si queréis, con todos vosotros, por supuesto. Pero qué bonito es encontrarte gente como Hiru, gente como los hermanos Barea, como Dani Márquez, en fin. El problema de decir nombres es que siempre te dejas 10.000 detrás. Como Pero quiero Guillermo decir, Wood, que lo vi la otra vez. Pero pará, te cuento una intimidad. Esto fue hace literalmente 40 minutos que te dije, mirá, si querés salimos al aire ahora. Así directo fue. Sí, sí, sí. Y es más, yo te cuento otra. Aquí me veis con el loro detrás. Estoy en casa de mi madre porque Hiru lo sabe. 15 minutos antes de emitir se ha ido la luz en mi barriada y me ha tocado coger los cacharros y venir corriendo para aquí para poder emitir este programa. Lo cual celebro, insisto, de estar aquí porque, como sabéis, en La Coria no tenemos tendencias religiosas, políticas, ni seguimos a ningún signo cultural, social o de cualquier índole, pero sí que hay una frase que me resuena mucho que leí en una ocasión cuando estudié la Biblia, que yo la estudié, ¿no?, simplemente para conocerla como un texto religioso histórico que merece la pena conocer, y decía, creo, si mal no recuerdo, era de San Mateo, decía: por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Porque la palabra se da a la mentira. Y yo cuando veo los frutos del trabajo de Hiru Landucci, Rafael Currao, que lo tenemos por aquí, por el chat, el querido Guillermo Wood, queridísimo Guille, que lo tuvimos el otro día aquí, cuando veo los frutos en el tiempo de lo que ha hecho la gente, me doy cuenta que me encuentro ante mis iguales y ahí me rindo al honor de tener esta amistad. Sin más, queridos amigos, no es por nada que he traído a Hiru. Hiru, quería felicitarte antes de nada también por la espectacular columna que hicisteis ayer en Canal 5 Radio con Julio García, hermanos Barea, Rodríguez Martín. Espectacular columna. Podéis seguir a Canal 5 TV Radio en Twitch, y Hiru también nos edita y nos publica los vídeos en NUR para Todos después de que se emitan los programas. Brutal, Hiru. Y con respecto a esto, no quería meterme en cosmología sin darle ni que sean unas pinceladas muy por encima al momento en el que estamos viviendo. Creo que es importante para la gente del canal La Coria tener la opinión de un gran referente, insisto, a nivel internacional en habla hispana, como es Hiru Landucci, y que nos comentes, querido Hiru,
Ya sé que es muy complicado, pero en metadatos, en titulares, un poquito cómo ves la situación actual y lo que puede ser el devenir de 2022-2023, que es en el canal de Acoria cuando suponemos que podríamos estar en el cuello de botella de la situación actual. ¿Tú cómo lo ves, querido? Bueno, primero, gracias por lo de la columna. Justamente la de ayer fue, creo que meritoriamente realizada por David, por los hermanos Barea, que fueron los que quisieron tocar ese tema. Pero sí celebro y agradezco muchísimo el espacio que me da y que nos da Julio ahí de Canal 5 TV, porque primero que hacía tiempo que estaba sin radio, a mí me gusta mucho eso. Y aparte, bueno, es una persona que si uno fue siguiendo las distintas columnas, se puede ver un poco lo que sucede cuando la gente se abre a la información y empieza a contrastarla, ¿no? Es una persona que tuvo que ir muy a contramano de lo, digamos, de lo que ayudó a formar su plataforma, porque tuvo que salir a decir basta de esta idea de Trump como el Salvador, basta de esta idea de el heliocentrismo, basta de todo este tipo de cosas que él mismo sigue invitando, obviamente, personas que hablan de esos temas, pero creo que eso también muestra un poco lo que él mismo profesa, ¿no? De alguna manera, que es la libertad de expresión, o sea, después el público elige. Por eso también se agarra de vez en cuando alguna que otra bronca cuando ve en el chat gente, claro, gente como diciendo, che, pará, cuando yo traigo a la gente que a vos te gusta, no decís nada. Cuando traigo a la gente que a mí me gusta escuchar, respetame también, ¿no es cierto? Pero sí, le mando un saludo enorme a Julio y a la gente de Canal 5 porque lleva muy buenos periodistas o investigadores y gracias a Martín, haber podido tener un espacio ahí y que después acoplaran los hermanos Barea, que para mí son unos genios totales porque también tienen una capacidad analítica muy buena, y poder haber tenido o poder haber conformado ese equipo, incluso el propio Rafa. A veces nos falta un poquito la pata de Dani Márquez, que por cuestiones de horario, de la diferencia horaria se complica, pero casi como que estamos la gente de NUR ahí presentes los viernes ya copando el estudio, así que para mí está muy bueno tener esa posibilidad de poder todos los viernes tener un espacio. Lo que vos comentabas, o lo que vos preguntabas más que comentabas, no me gusta, ¿no? Como se dice, hacer futurología, pero me parece que en el corto periodo que tenemos acá delante de nuestras narices se puede ver, por lo menos, lo que están intentando hacer. Después siempre se puede torcer un poco, ¿no? El destino. Me parece que eso depende más de la gente, cómo reaccione la gente, cuánto la gente ceda terreno a lo que de alguna forma ellos están planteando. El camino es muy claro. No importa si es 2022, 2023, está 2030. Y si para ellos el 2030 tiene que ser el 2050, será el 2050, porque antes de hablar de la Agenda 2030 se hablaba de la Agenda 2021, se hablaba de la Agenda 2000, siempre hay como una agenda, ¿no es cierto?, por detrás. Entonces ellos la van cambiando por una cuestión, evidentemente, de no poder cumplir los plazos necesarios o los objetivos necesarios en ese plazo. No tienen ningún problema. Son los dueños de la torta, simplemente corren un poquitito el pastel para adelante y dejan el horno un poquito más tiempo prendido si la cocción para ellos no está todavía finalizada. Creo que es de nuestro deber complicarles esa cocción. Obviamente me parece que este 2021 y el 2020 lo que mostró, si bien hay un montón de gente que despertó y que empezó a enfrentárseles, también el 98% consintió y se puso la mascarilla del segundo cero y se arrodilló nuevamente ante el poder, ante las instituciones, pasó a ser obediente nuevamente, no solamente sin discutir, también pusieron a prueba esa capacidad de delatar a tu vecino, ¿no? O sea, para identificar, y creo que se han puesto muchas cosas sobre la mesa de ingeniería social, que es una palabra que tal vez el mundo alternativo de la información la veníamos siempre estudiando, del pasado, con muy pocos ejemplos en el presente, pero esta situación trajo directamente al campo de juego ver lo que es una ingeniería social aplicada. ¿A dónde vamos? Está ahí puesto en las piedras guías de Georgia, sin lugar a duda. Me parece que esa línea de objetivos es muy clara. Por más que sean todos eufemismos, pero ellos buscan controlar sabiamente la reproducción, ¿no? Siempre hay que poner en tela de juicio que es para esa élite
guiar sabiamente la reproducción, ¿no? El tema que no estamos hablando de dejar libre la reproducción, siempre hay como una guía, siempre hay como una situación de control o de alguna manera de direccionar que no es ni elegida por nosotros ni consultada a nosotros como pueblo, ¿no? Lo toman una serie de personas que están por nuestra, digamos, están superior a nuestra esfera de conciencia, y bueno, allá ellos siempre ocultos, ¿no? Inclusive las piedras guía de Joya nunca se sabe bien quién las hizo y todo ese tipo de historias que ya conocemos, pero ahí está bastante bien establecido, 500 millones de habitantes, guiar sabiamente la reproducción, dejar que los países tengan sus propias, que arreglen sus asuntos internos, pero que siempre sean supervisados por organizaciones supranacionales. Si querés traerlo a la actualidad, el pasaporte COVID, la vacunación forzada es obviamente algo que está en todos los titulares, tratar de sacarse de encima gente disidente, gente alternativa, también está dentro de esa agenda, control de la información desde ya. Lo que todavía a nosotros nos falta evidenciar, que tiene que ver un poco con el funcionamiento activo y masivo del 5G. Por ejemplo, todavía no sabemos exactamente cuando termine de hacerse ese deploy de toda esa tecnología, no sabemos lo que puede llegar a pasar. Me gusta a veces, por más que sean ideas, el otro día estaba viendo una especie de, no de meme, pero de información gráfica que decía, ahora las variantes delta, gamma, ¿no? Todo este tipo de beta, qué coincidencia que también refieren a ondas de frecuencia electromagnética, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Está claro que la tecnología militar está al alcance de todas esas ideas conspirativas que suenan extremadamente lejanas, no, están acá presentes. Y por eso también uno de mis últimos videos, que era el informe Blue Beam, digo, más allá de todo lo que está pasando, también en agenda. No puede ser casualidad, y te pregunto a vos también para darte paso, Dani, perdón que acapare el micrófono, pero digo, no puede ser casualidad que desde hace un montón de tiempo se hablaba de que el objetivo final iba a ser una falsa invasión extraterrestre y de golpe aparezca las agencias espaciales, después aparecen los militares espaciales, y empezó Estados Unidos, ahora lo sigue Alemania, en Stuttgart se creó lo que sería lo que Donald Trump generó la Space Force, ¿no? La Fuerza Aérea Espacial, ahora también lo replicó Alemania, toda esa campaña política espacial de China, de Rusia, algo tienen que estar cocinando ahí, porque si vos leés los titulares, así como la gente empezó a darse cuenta de los titulares, de la metadata, en los titulares del COVID, ¿no es cierto?, de cómo usaban esa numerología, siempre el número de 33 casos, 333.000 vacunas dadas. Bueno, aplicalo a lo que es la carrera espacial y decime si ahí no hay programación predictiva y algo se tiene que venir. Eso está claro. Totalmente, querido Iru, y además, no solo ya a nivel de agencias espaciales o de lo que son noticias de prensa comunes, sino que, por ejemplo, a nivel de cadenas o de, vamos a decir así, de medios punteros como puedan ser Netflix en lo que se refiere a entretenimiento de masas, la programación predictiva de sus series es absolutamente brutal y clarísima. Yo he visto alguna que otra clase magistral de Enrique, no me acuerdo ahora, Atravesando la Verdad, no me acuerdo cómo se llama el canal de Enrique, disculpadme. Exponiendo la Verdad. Exponiendo la Verdad, perdón, gracias, Iru. Y bueno, y Enrique te da clases magistrales de cómo funciona no solo la programación predictiva, sino el primado negativo, incluso te hace reseñas, que fíjate tú qué casualidad, casi siempre coinciden en el minuto 11:33. Y nuevamente, Iru, la gente, vamos a decir así, la gente menos consciente creen que ellos no hacen eso, pero lo hacen de alguna manera. También en lo que envuelve a las mentiras de la farsa espacial, ellos también lo hacen. La gente cree que no lo hace, pero yo soy de la opinión que sí, de que ellos van dejando de alguna manera las migas de pan para que tú de algún modo puedas seguir el rastro. Y cómo decirlo esto sin sonar ofensivo, ¿no? Para que de algún modo la gente más despistada, la gente más, vamos a decir así, más conectada a la Matrix, más conectada a la tele, a todo lo que sean medios, no sé, masivos de entretenimiento, no se entere de que hay ese mensaje que subyace sobre la supuesta verdad que ellos cuentan. Algunas cosas interesantes que has dicho con respecto a lo del 5G. Aquí en Dacoria publicamos aproximadamente hace un año, algo más de un año, nos lo eliminó YouTube este vídeo hace
unos meses no pasaba mucho de las 4.000 visitas, publicamos un trabajo de investigación que fueron 15 días traduciendo artículos de inglés concretamente de los laboratorios Jackson, del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Fue un vídeo que gustó muchísimo, publicaciones de Reuters, etcétera, donde demostrábamos con documentación real y oficial que existían los sistemas de computación biométrica que consistían básicamente en los modelos que estaban desarrollando Jackson con Microsoft, casualmente, en la interacción humano-máquina y en cómo ellos decían literalmente atacar el código genético con código software, supuestamente en un principio para terapias cancinogénicas, ¿no? Para terapias oncológicas, para curar el cáncer. Pero lo que nos demuestran estas tecnologías es que existen y que a día de hoy, inalámbricamente, tal y como reseñaban ellos en sus informes oficiales, existe la tecnología para interferir por vía onda wifi, vía onda electromagnética, por vía inalámbrica, el organismo de un ser humano, incluso llegar a modificar el ADN. O sea, algo tan brutal como esa tecnología existe. ¿Es rizar el rizo? ¿Es lanzarnos a la especulación, a la conjetura, creer que algo así se puede dar? Bueno, el tiempo, como siempre, hablará y nos dará la razón. En esa revisión histórica a la que tú has hecho mención y que se disfraza con el seudónimo de conspiranoia o conspiración o teorías de la conspiración, tenemos pues todo lo que hicieron los hermanos Flexner para la John Rockefeller Foundation, tenemos cómo se ha ido de alguna manera suprimiendo la medicina homeopática o natural, por así decirlo, en favor de la alopática química, que por supuesto sería establecida en todas las escuelas de medicina y que canalizaría todo lo que son instituciones de salud hacia el estatus actual. Tenemos muy interesante, que por cierto también fue censurado el libro en Amazon, pero tenemos las informaciones que nos dejó Germán Velázquez, creo que son 15 años de director de del programa de medicamentos de la OMS, quien nos cuenta cómo la OMS ha cedido o cedió pues esa participación internacional que tenía en un principio a favor de las mayores financiaciones de los lobbies. Creo que tú lo contabas y que además aludías a esa jugada maestra de cuando Trump se retira, pero bueno, no vamos a entrar en ello. Simplemente lo llaman conspiración cuando en realidad es revisión histórica y datos empíricos y aplastantes. Y en ese sentido, Hiru, la gente puede pensar, cuando entramos ya en determinados cuestionamientos, puede pensar, porque es algo que además a mí, mi gente, no me gusta llamarlo mi público, son mi gente, mi linaje, me dice muy frecuentemente, ¿no? Este es un canal que ha mutado sus paradigmas de heliocentristas a geocentristas y de terraesferistas a terraplanistas. Yo también he tenido que hacer ese luto y luego salir en público y tal y reconocer que muchos de mis conceptos, incluso teorías que yo he escrito, libros que he publicado, artículos en prensa, etcétera, se basaban en bases que tenían falacias ad hominem por el preciso hecho de que estaban basadas en una tierra esférica y que se mueve a una velocidad increíble, ¿no? No obstante, Hiru, la gente, insisto, me dicen, bueno, ¿qué relevancia tiene en toda esta revisión histórica la revisión del modelo cosmológico? ¿Por qué? ¿Qué implica esta nueva cosmología? Para mí ha sido brutal, pero creo que tú, mejor que nadie, nos lo puedes poner en palabras. ¿Qué gran diferencia tiene para el ser humano, no solo a nivel intelectual, sino filosófico, trascendental, espiritual, personal, el hecho de cambiar esa cárcel, porque es como yo lo veo ahora, que era una cárcel en forma de esfera de la que tú no te podías escapar, solo podías dar vueltas como un ratón en una rueda de ratón, a un plano que no sabemos cómo es, no sabemos qué es. Se da por hecho que los terraplanistas apoyamos esta idea de la Tierra en forma de moneda cuando esto es una estupidez y una argucia filtrada por el otro lado para ridiculizar y poner en tela de juicio lo que puede ser un movimiento intelectual súper interesante a medida que uno se acerca. ¿Cómo pondrías tú esto en contexto, Hiru? La gran relevancia que tiene para el ser humano cambiar su paradigma del heliocentrismo a ese geocentrismo. Mira, antes de darte mi opinión o la respuesta, yo acá estaba compartiéndote pantalla, si la podés agregar un segundo nada más, porque para volver para atrás para lo que decías. Esta charla es una charla del año 2015 y el personaje que estoy marcando acá con el mouse es justamente quien después, esto 2015, quien después Donald Trump pone como director de la operación Speed Warp. Ahora, fíjate cómo se llama esta charla. Biology and Electronics, Come Together. O sea, biología y electrónica vienen de la mano, año 2015, y si uno escucha toda esta charla, es una entrevista bastante completa, cuando escuchás al tipo que Donald Trump después pone a dirigir la operación Speed Warp, y ahí empezás a entender mucho de lo que vos dijiste, que no vamos a entrar en detalle porque conocemos la política de YouTube, pero lo quería dejar en claro porque justamente esa idea de la unión
vamos a decirle, de las ondas electromagnéticas para interferir nuestra biología, no solamente la tecnología existe, sino que ya cuando ves una charla así, tenés que darte cuenta que ya superó la etapa militar, ya salió del laboratorio militar y empezó a entrar en lo comercial. Por eso se ve en YouTube abiertamente hablando de cómo se puede alterar el nervio vago a través de incorporar, digamos, no pastillas simplemente o medicamentos, sino terapias, vamos a decirle, terapias que lo que estás haciendo es introducir un agente externo en tu cuerpo para que luego reciba una señal externa y active y haga que se estimulen ciertas hormonas, ciertos órganos, ciertos procesos biológicos. Así que, como vos bien decías, no solamente esa tecnología está, sino que en el año 2015 a este señor lo conocía nada más que la industria farmacéutica, pero apenas 5 años después, de golpe estaba en primera plana dirigiendo la operación Speed Warp a cargo de Donald Trump. Entonces hay que ir uniendo esos pequeños lazos y te vas a dar cuenta para dónde vamos, ¿no es cierto? Por lo menos con este aspecto. Dejo de compartir, pero como para que quedara claro un poco con información real, ¿no? Ahora, lo que vos preguntabas, sí, a mí particularmente, yo también se puede decir que si bien nunca estuve en el ámbito de YouTube hasta que arranqué con el tema de la Tierra plana, sí tenía mi columna de radio en la Ciudad de La Plata, en la X5, en donde, al igual que mucha gente, siempre me gustó el aspecto de la historia, siempre me gustó el aspecto de la historia, siempre me quedé con esa frase de la historia la escriben los que ganan, pero no tenía las herramientas necesarias como para hacer un revisionismo histórico. Primero porque no soy una persona que se dedique, no soy un historiador, no tenía digamos, las herramientas como para acceder a contrastar la historia. Yo soy de la generación que todavía se educó sin ningún tipo de tecnología, o sea, vos pensás que cuando yo estaba terminando la secundaria, recién creo que salía la versión 2 de la enciclopedia de Microsoft, la Encarta. No sé si vos llegaste, no sé qué edad tenés vos, maestro. Yo Iru, hago 42 ahora en noviembre. Creo que somos más o menos de la misma quinta. Sí, yo 40. Bueno, yo 40. Antes que existiera Wikipedia y que existiera Google y demás, a modo de adoctrinamiento, Microsoft había lanzado que vos te comprabas un CD, la Encarta. Entonces era como una especie de enciclopedia digital donde tenías mapas, historias políticas, historias de guerra, economías, nada, lo buscabas como si fuese Google. Pero quiero decir con esto, era muy difícil revisionar la historia siendo una persona joven de apenas 20 años, 18 años, que nada, o sea, el interés que podés tener es muy personal y nadie te enseña ese camino. Hoy con internet todo eso es mucho más simple, ¿no? Llegás mucho más rápido. Pero digamos que si bien siempre fui una persona que le gustó eso, le gustó el misterio, le gustó la cuestión ufológica, obviamente después te vas dando cuenta de toda esa simbología de la pirámide con el ojo, la política, cómo está todo interconectado. En mis columnas de radio hablaba de lo de siempre, ¿no? Hablaba de cuestiones de noticias de la NASA, hablaba de ideas de políticas reales, geopolíticas, pero también me creía mucho toda la propaganda ufológica, porque ni siquiera conocía que existía algo que llamaba NASA Blue In Project y ni siquiera sabía que había una agenda por atrás de que lo que buscaba en un futuro cercano era falsificar una invasión extraterrestre para implementar un nuevo orden mundial. Así que simplemente de una noticia de que la NASA había encontrado en Marte hasta que telescopios de la Universidad de Harvard detectan un objeto que podría ser metálico que está a 14.000 años luz, también la leía, te la comías, la comentabas, la defendías, ¿no es cierto? O sea, y bueno, sí hubo que cambiar. Cuando entré con el tema de la Tierra plana, hubo que cambiar. Y ahí ya queda en la perspectiva de cada uno. A mí me parece que tanto vos, yo y un montón de gente que tenemos canales de YouTube, somos muy valientes en hacer eso. Me parece que tal vez un espejo de todo esto, si bien sigue con ciertas cuestiones de las cuales yo me alejé, no es que no comparta, sino que me alejé, pero lo hizo, dio un paso muy grande, es David Parceriza.
Pues de ahí Parcerisa es una persona que tiene un canal dedicado específicamente a todo lo que era la ufología tradicional y demás, más allá que toca otros temas, ¿no? Tiene un abanico bastante grande, pero salió en contra de todos sus colegas a decir, yo no puedo, o sea, me dediqué a estudiar el tema y la verdad que al principio me reía, pero ahora no puedo reírme más y no puedo seguir mintiéndome a mí mismo. Entonces, bueno, creo que así nos ha pasado a todos, ¿no? A vos te ha pasado, a mí. Totalmente. Nunca tuve canal de YouTube, pero siguen estando todas las columnas de radio, siguen estando en Evox, desde que hasta la segunda temporada, capítulo 27, yo era un fanático de la NASA. Y a partir de ahí tuve que decir, me engañaron. Y a partir de este momento yo no voy a seguir interpretando las noticias de la NASA como lo hacía antes. Bueno, al que no le gusta, que se vaya. Yo fíjate que es interesante porque yo, sin embargo, como vengo del fenómeno OVNI, donde llevo 10 años de investigación activa y no solo a nivel personal, sino dentro de una institución también durante los últimos años, la única de España, por cierto, fíjate que es curioso porque yo sí que valoraba las mentiras de la NASA. De hecho, escribo sobre ellas en mis libros, algunos publicados ya hacia 2014, el primero, por ejemplo, donde incluso reseño las legislaciones que la propia NASA tiene en connivencia con el gobierno estadounidense para poder ocultar la información sensible sobre texto de la seguridad nacional. Y entonces yo siempre he dado por hecho que la NASA nos llenaba de mentiras. Sin embargo, ¿cuál es la programación? Es decir, el pensamiento primario, como dice Carmen Jiménez Huertas, ¿cuál es el poder de la programación mental que tenemos y cómo se estructura eso en nuestro sistema de creencias, se solidifica y se vuelve prácticamente impermeable para que, a pesar de tú decir, la NASA me está mintiendo, con un montón de cosas, con los ovnis, con lo que sea, con la forma de la Tierra no? Ahí me está diciendo la verdad. Es decir, es una cosa, ¿no?, que a pesar de que yo también vengo de hacer radio durante muchos años, etcétera, siempre he cuestionado y he puesto en duda la NASA. Fíjate, el modelo cosmológico no. El modelo cosmológico era una cosa que yo daba por hecho que eso era así, e insisto, me he tenido que retractar en algunas de esas cosas, como has hecho tú, como ha hecho David Parcerisa, y como ha tenido que hacer mucha gente. Pero yo creo, y lo pongo aquí en palabras de Dani Márquez, de mi querido tocayo, que es que eso es lo que tiene ser auténtico. Como dice Dani, puedes estar equivocado, pero eres auténtico, ¿no? Y de alguna manera, cuando tú tienes esa honestidad y ese compromiso y esa responsabilidad con la gente como comunicador público, si te das cuenta que has estado en un error, por cabal que fuera, yo creo que lo más honesto y lo más auténtico que se puede hacer es salir a decir, bueno, me equivoqué, ahora creo que la cosa es así y a partir de aquí en adelante sigo de esta manera. No hay ningún problema en eso, Iru, no hay ningún problema. Y sin embargo, yo que he estado rodeado y sigo rodeado de muchísimos prestigiosísimos investigadores, famosísimos, etcétera, y algunos de ellos, no todos, porque generalizar siempre es un fiasco en cualquier campo, pero algunos de ellos sí que veo que no son capaces de reconocer sus errores. Y no me voy a meter, por supuesto, ahora me refiero a estos modelos cosmológicos y a estos asuntos de la NASA, no me voy a meter en lo que está pasando en la actualidad, porque si nos vamos en lo que está pasando a la actualidad, Iru querido, conozco gente que ha escrito los mejores libros sobre la conspiración del 11S, pero que dicen que a día de hoy la única conspiración que hay es creer que la vacuna no es buena. Y hasta ahí más no puedo seguir hablando. Pero quiero decir, gente que son del mundo de la conspiración, que tenían una capacidad analítica, argumentativa, simplemente brutal, a día de hoy te están diciendo que el problema somos tú y yo, eso que se llama negacionistas, que nos han puesto 300.000 etiquetas para denigrarnos socialmente por ahí, y se han echado totalmente a un lado con una cobardía y con una bajeza humana que a mí de verdad me parece deplorable, pero que me ha servido también para, como el que se sacude el polvo, para ir sacándome esta gente encima, porque prefiero, insisto, como decía Dani Márquez, la gente auténtica que la gente que te pueda dar en un momento dado un discurso muy bonito, muy bien hablado, o que sean muy prestigiosos. Yo creo que no hay mayor prestigio que hacer lo que de alguna manera hacéis gente como vosotros, es decir, dedicar vuestro tiempo y vuestra energía en favor de la humanidad, en educar a la gente, que insisto, creo que es el 99% del problema que tiene nuestra sociedad, es una falta de educación. Una sociedad educada es indomable, un individuo educado, formado con pensamiento crítico propio es indomable por ese sistema de control y, insisto, la valiosa herramienta que es a día de hoy Internet, que de alguna manera, estarás de acuerdo, también surgió para controlarnos, pero que tiene esa doble capa, que así como sirve para controlar al ser humano, sirve para que ese mismo ser humano pueda despertar a miles o a cientos de miles según la capacidad de cada uno. Por eso decía Iru, porque yo he tenido contacto directo muy cercano con el fenómeno OVNI, no solo con este, sino con sus tripulantes, no voy a entrar a detallar, y sé el shock que supone psicológicamente para un individuo, sé la ruptura intelectual que supone para una persona como yo,
que no tiene ninguna relación con este tipo de cosas, de repente, ¡pum!, el golpe de encontrártelo delante y darte cuenta que es real, ¿no? Pero es que fíjate, Iru, que lo de la Tierra plana genera un shock psicológico muy parecido en una persona. Es decir, tienes también un duelo, tienes también una sensación de que se te cae el mundo, de que has estado creyendo en auténticas estupideces, de que has vivido engañado. Y es un duelo que de alguna manera tiene que morir una gran parte de tu ego para que pueda de alguna manera dar lugar a lo nuevo. Por eso te preguntaba antes, la trascendencia, lo importante que puede llegar a ser o que consideras tú que es para un individuo ese despertar de conciencia que yo creo que es de descubrir que estamos en una tierra plana. Para aquella persona que no se le logró apagar la pregunta fundamental de quiénes somos, dónde estamos, a qué vinimos y demás, creo que lo es todo. Creo que encontrarse con el tema de la cosmología, retornar a la cosmología, pero no como una ciencia ficción de leer cuentitos del Big Bang, ¿no? o como que la cosmología... Muchas veces en la actualidad el tema de la cosmología se lo lleva mucho a relacionar con la astronomía, ¿no? Y es como que la cosmología pasó a ser algo físico, de la física y no de la filosofía en muchos de los campos. Quiero decir, la mayoría de la gente asocia el estudio ese del orden del cosmos, pero desde un paradigma tecnicista, ¿no es cierto? Queriendo entender la fuerza de la gravedad o las fuerzas elementales o el electromagnetismo o la nuclear fuerte, la nuclear débil y por qué, y siempre con ese prisma de esto es una roca y Saturno, el anillo deben ser un montón de asteroides que le están orbitando y pedacitos de roca perfectamente unidos que nunca se ve una sola distorsión, pero bueno, debe ser eso y seguramente Júpiter sí será esa gran tormenta y no te das cuenta que ahí no vas a encontrar ninguna respuesta más que las que te puedan venir de ellos básicamente. Ahora cuando vos en lugar de entrar en esa ciencia ficción lo pasás más aquí a la ciencia real y te terminás dando cuenta de que evidentemente la Tierra no tiene curvatura, como vos bien decís, pasás por todas esas etapas que en cada individuo es distinta, pero hay como un shock en un montón de aspectos, y después empieza el hambre ese de conocimiento. Yo creo que la mayoría de las personas que entramos en este tema nos parece tan importante que lo que querés es aprender más, incorporar mayor conocimiento, te haces nuevas preguntas, que eso es importantísimo. Muchas veces siempre terminamos preguntándonos lo mismo y si no nos preguntamos lo mismo es simplemente preguntas en realidad que te propone el sistema, que tal vez ni siquiera son naturales tuyas. Porque el sistema educativo, justamente vos bien lo dijiste, hoy Internet superó al sistema educativo en un montón de aspectos. La mayoría de la gente se puede llegar a instruir o educar buscando un tutorial, ni siquiera hace falta pasar una cantidad de años intolerable sentado en una silla, adoctrinado en un sistema. ¿Para qué? Para cuando seas grande, te recibiste de ingeniero, pero tenés que trabajar por decirte, de taxista, porque obviamente, o sea, estamos ante un sistema educativo que produce robots y que cuántos abogados más en el mundo va a haber. O sea, es una estupidez, o sea, no hay lugar para un montón de profesiones que seguís estudiando, ¿para qué? Básicamente. Independientemente del placer, del gusto que te genere, pero quiero decir, la educación se vende como un sistema económico, la educación se vende como algo que vos tenés que estudiar para ganar dinero, y cuánta gente habrá elegido una carrera en relación a lo que escuchó que iba a ganar, y terminan siempre frustrándose, ¿no? Deprimiéndose y demás por no saber leer su propia intuición o por no saber guiarse por los astros, que es lo que la mayoría de la gente sabia hace. Te vas dando cuenta las currículas educativas que quitaron, como puede ser, muchas veces han quitado el arte, la música, la astrología justamente de esa enseñanza. O sea, nosotros no seguimos una enseñanza de aquellos sabios que nos hacen estudiar. ¿Por qué si te hacen estudiar y te dicen tal o cual persona del pasado era un genio porque sabía arte, sabía astronomía, sabía astrología, sabía esto, sabía aquello, sabía lo otro? Pará, del 50% de las cosas que me nombraste ya nos enseñan. Pero me estás diciendo que antes para ser sabio o me querés vender a ese tipo como un gran sabio porque estudiaba todo eso. ¿Por qué no lo estás dando en el sistema educativo? Después te enterás. Orden jesuita, sistema prusiano, y vas viendo que siempre todo conduce a Roma, literalmente todo conduce a Roma. Entonces,
La Tierra plana para mí es un gran arma contra Roma, contra esa Roma, contra ese sistema del Imperio Romano. Realmente darse cuenta que el Imperio Romano no desapareció nunca, sino que se perfeccionó hasta lo que estamos hoy en día. Creo que la Tierra plana les molesta muchísimo, porque es lo que más trataron de ocultar. Sí, totalmente. Además, te digo una cosa, hay gente que dice que es una SIOP, es decir, una operación psicológica, esto de la Tierra plana, que de alguna manera lo que pretende es que una parte de la disidencia sea canalizada hacia un conjunto de ideas y opiniones que son falaces, ¿no? Eso es lo que sería la versión fantástica desde mi punto de vista de que la Tierra plana es una SIOP. Sin embargo, la verdad, cuando te metes en esto y analizas detenidamente, te das cuenta que no es una operación psicológica, es la bomba que revienta la operación psicológica en la que se haya inmerso el ser humano. O sea, tumba todas las mentiras. Pero mirá, a ver, si nos vamos a la historia un poquito conocida, desde que arranca la nobleza negra de Venecia y de que arrancan todas esas familias o esos linajes de poder, crean la economía, ¿no? La economía actual como la conocemos, entre comillas, arranca en ese intercambio de metales preciosos, y en esa cuestión de la banca, ¿no? Y todo esto que nosotros conocemos ya desde los Medici y demás. Pero inmediatamente después el objetivo fue apoderarse de la cosmología. Automáticamente, o sea, incluso hasta la matanza indiscriminada de indígenas tiene que ver con la cosmología. Porque obviamente el conocimiento alternativo al occidente jesuita, ¿quién lo tenía? O sea, las culturas antiguas. ¿Quién exterminó a todas las culturas antiguas? Y le robó los calendarios, y le robó el estudio astronómico y astrológico, y lo puso como se le cantó el culo. Que es justamente... Los invasores, iba a decir, porque tienden a llamarlos colonizadores, pero yo creo que es un seudónimo. Totalmente. Entonces a lo que voy es toda la maquinaria que para mí, por lo menos, esta es una opinión personal, lógico, pero quiero decir, la principal maquinaria de guerra que esta élite ha siempre desarrollado fue para ocultar el lugar en donde vivimos. Eso es lo que te terminás dando cuenta de la importancia que tiene el terraplanismo. Vos decís es un psyop. Sí, yo creo que es un psyop en el sentido contrario, en el que el sistema, o sea, se nos manipuló psicológicamente para negar todas nuestras observaciones, nuestros sentidos, para aceptar totalmente a modo de obediencia lo que el principio de autoridad nos dice, pero toda la maquinaria actual, la mayor propaganda que existe, el mayor marketing que existe, es para sostener una tierra esférica. No hay objeto más publicitado que un globo terráqueo a la fecha de hoy. No hay ritual, tanto político como religioso, en donde no haya un globo terráqueo. Incluso de causa gracia ver los logos de algunas iglesias evangelistas que tienen el globo terráqueo prendido con la llamita de Jesús ahí. O sea, te das cuenta que no hay otro... O sea, el objetivo principal es ocultar siempre que la Tierra es un objeto, es un sistema creado por una inteligencia, y obviamente a eso llegás a través de la forma. Si la es plana, significa una cosa, si es esférica, significa totalmente otra. Totalmente de acuerdo. Es más, lo de meternos la forma de la ola. Ayer veíamos la inauguración de los Juegos de Tokio 2020-2021, y me acuerdo que te hacen una bola del mundo, que utilizan no sé cuántos cientos de drones, que es absolutamente espectacular, ¿no? Y en la misma ceremonia también te hacen el círculo de la Agenda 2030 con una pirámide truncada detrás y tal, porque a día de hoy ya te lo meten así en los morros y sin anestesia. Y yo estoy totalmente de acuerdo, Iru. Fíjate que yo, a pesar de ser investigador del fenómeno OVNI, hay mucha gente que no lo sabe porque ven el fenómeno OVNI de forma aficionada y tal, pero en lo que consideramos la omnilogía científica, que es básicamente aquella que busca acumular pruebas, datos, estadísticas y no entrar a valorar con opiniones personales, que puede ser la omnilogía, pues en este tipo de omnilogía, vamos a decir así, más seria o más formal, menos amarillista, menos fantástica, la hipótesis extraterrestre, que es la que prima como favorita de la gente desde los años 70 hasta el presente, pues todo lo que tenga que ver que sí con los pleiadianos, los reptilianos, etcétera, etcétera. Esta hipótesis es una hipótesis que prácticamente no tiene mucha consideración, insisto, entre buen número de gente especializada y entre lo que son las últimas hipótesis o teorías más bien elaboradas, como pueda ser, por ejemplo, pues
no sé, partiendo desde Faber-Kaiser, siguiendo por, en la actualidad, si queréis, José Antonio Caravaca con su teoría de la distorsión, que habla precisamente de la implicación o de la fuerza implícita de la psiquis del individuo a través de la cual un agente externo desconocido extrae elementos para manifestarse físicamente. En fin, es muy interesante. ¿Y por qué se desestima prácticamente por completo la hipótesis extraterrestre, Hiru? Y con razón, porque se analiza desde un modelo heliocentrista. Y tú desde un modelo heliocentrista, donde vives en una galaxia con 400.000 millones de soles, que cada una tienen sus planetas, algunos en zona habitable, otras no y tal, y te metes en todos estos cuentos del heliocentrismo, dices, bueno, pero entonces, ¿qué pasa con la Tierra? ¿La Tierra qué es? El Port Aventura, vamos a decir así, el parque de atracciones de la galaxia, porque en la tipología, la gente a lo mejor no lo sabe, pero creo que hay alrededor de 600 tipologías distintas de tripulantes, lo cual querría decir que esto es algo así como la parada del metro de Madrid, pero en plena galaxia, ¿no? Porque vendría mucha gente. Y sin embargo, yo ahora que estoy empezando a revisar toda la casuística, etcétera, a la luz de la geocentría del terraplanismo, cobra un sentido brutal, Hiru, pero absolutamente increíble. O sea, es que encaja como un guante de seda, sencillamente por el hecho de que yo soy de la opinión, y a lo mejor no vale la pena entrar a valorar lo que no podemos demostrar, ¿no? Pero creo que la filosofía, tú la nombrabas antes, la filosofía de la ciencia, que por cierto es de las ramas de la ciencia que más me gustan, también nos ayuda, ¿no? a elaborar de alguna manera conjeturas de lo que podría ser. Y si nos vamos, por ejemplo, Hiru, a esta visión que tienen los Vedas, que los Vedas para mí son unos libros interesantísimos y que muy bien merecen la pena considerar, porque si bien pudieran tener pues alguna influencia religiosa, no tienen la contaminación, vamos a decir así, que podrían tener nuestros textos de hoy en día, pleno siglo XXI. Ahí se nos habla de diferentes anillos concéntricos que estarían separados por unos bloques de hielo o por unas barreras de hielo circulares. No sabemos si circulares o espirales, ¿no? Porque creo que era como los describían los Vedas, pero que le da un sentido brutal a que posiblemente todas esas tipologías que en verdad se han observado, es decir, la historia de las observaciones que la gente reseña, si bien haciendo un buen filtro de mucha paja y humo y sensacionalismo que hay, luego hay muchos casos que son bien reales y que de repente igual te aparece un cubo o un rectángulo que va flotando por el suelo, como que aparece un tipo por ahí con aspecto de lagarto de 3 metros, como otro con forma de hormiga y tal, y que además son vistos por muchas personas, etcétera, etcétera. Pues esto, desde la visión de que pudiéramos tener tierras perimetrales, a mí me parece súper interesante de que esa gente pudiera venir de ahí. De hecho, lo llena de sentido. Incluso rizando el rizo en la elucubración, también el hecho de otra cosa que yo llevo un tiempo siguiendo, que no nos vamos a meter en ello, pero llevo un tiempo detrás, es de esos dos soles que se ven en el cielo, que si bien hay reflejos, hay errores de percepción, hay incluso manipulaciones malintencionadas, luego existen documentos como una fotografía que tenemos de Tánger, si mal no recuerdo, de 2015, donde verdaderamente se ven dos astros en el cielo, el sol y otro al lado. Ambos iluminan el mar con sus rayos. Por eso decía de esta visión védica, con esos soles perimetrales también, ¿no? Que en un momento dado, pues vamos a suponer que coincidieran con sus posiciones en el cielo y esto podría producir una visión de algo así. Entonces, quiero decir, si somos capaces de alguna manera de abstraernos, indiferentemente de que usted no crea en terraplanismo o en geocentrismo, es muy interesante el ejercicio intelectivo y personal y intelectual de poder abstraerse de alguna manera de lo que creemos saber y empezar a mirar sin filtros, sin ideas preconcebidas, sin axiomas previamente establecidos, lo que podrían ser las cosas, porque de alguna manera creo que es lo que nos está ayudando a comprender un poquito mejor el universo. Y para mí, de verdad, como un niño pequeño con un juguete nuevo que me encuentro ahora con todo esto de la Tierra plana, me parece súper interesante replantear este tema. Los seguidores del canal de Acoria saben que yo soy el autor del primer libro en lengua española sobre la biología espacial y atmosférica. Saben que hemos desarrollado esa teoría en este canal, que hay un documental, yo he publicado 3 libros al respecto y es una teoría súper espectacular que también, vamos a resumirla en titulares, habla de una biología espacial y atmosférica que estaría en las capas altas medias de la atmósfera y que es prácticamente idéntica, por no decir igual, a la biología subacuática, a la que hay debajo del mar. Unos animales bioluminiscentes y tal, pero animales similares a los acuáticos. Enfrentar este paradigma sabiendo nosotros con la casuística que tenemos, con las pruebas, con los datos periodísticos, etcétera, de aproximadamente 200 o 300 años de historia, ahí es nada, porque la gente no lo sabe, pero antiguamente en Nature, en las revistas más prestigiosas del mundo, se publicaban
avistamientos de ovnis. Un astrónomo estaba haciendo una observación del Sol, por ejemplo. Vámonos al caso de José Antonio Bonilla, siglo XIX, si mal no recuerdo ahora, que registra ni más ni menos que 440 objetos volantes no identificados en un par de días de observación del cielo, cruzando por delante del disco solar. ¿Qué pasa? Todo este señor, estas pruebas, estos casos, vamos a decir, son compilados por un señor que se llama Charles Hoyford, un escritor inglés brillante, que publica un libro a principios del siglo XX que congrega todas estas anomalías, todos estos avistamientos extraños, en un libro que se titula El libro de los condenados. Cuando este libro sale, el golpe, el impacto que tiene sobre las bases académicas es tan brutal que todas las revistas prestigiosas de ciencia del mundo se niegan en adelante y hasta el día de hoy a volver a publicar este tipo de anomalías. Pero existían. ¿Y qué encontramos entre los registros de Ford, que son numerosísimos? Una de las matrices, vamos a decir, Iru, del eje común fuerte que tiene la literatura de Ford es que reseña y demuestra con esas publicaciones que caen cosas inexplicables del cielo. Cosas inexplicables, cosas que no tendrían que caer. Cuando decimos cosas que no tendrían que caer nos referimos a una lluvia de monedas, por ejemplo. Pues ¿cómo van a llover monedas del cielo? Pues bueno, llovieron y se registraron, insisto, en las mejores publicaciones científicas de la época. Y nosotros cuando encontramos esta biología espacial y atmosférica, unas criaturas que yo tengo la fortuna y el regalo del universo de ver en persona, y muy cerca además, razón por la cual me meto a investigar esto y acabo publicando la biosférica, estas criaturas vistas desde una visión terraplanista, imaginando que están, vamos a decir así, porque fíjate, incluso testigos, una testigo de Castellón que nos contactaba, nos decía, Dani, vimos una, mi suegra y yo, gigante que nadaba en el cielo. Sí, me hace acordar un poco cuando se ve con el telescopio de Santini, sí, ¿no? Una cosa así, podría decirse también. Correcto, lo que Ruggiero Santilli, el matemático, consigue con ese telescopio de lentes convexas, si mal no recuerdo, en lugar de cóncavas o al revés, era que, bueno, que le salían unas manchas que parecían como amebas gigantes volando en la atmósfera. Esto fue registrado fotográficamente con muy buena definición por Trevor James Constable. Él publica hasta 3 libros al respecto. Hicieron un safari Iru de 15 o 20 años, nada más y nada menos, dando vueltas por los desiertos de América y fotografiando ya con película de infrarrojo de la época, años 50, una barbaridad de estas criaturas. Que luego, como no, el escepticismo más rancio quiso decir que esto eran termales, ¿no? Que eran una masa de aire caliente que se liberaban y que también se veían en el infrarrojo. El caso es que hay criaturas vivas en la alta atmósfera, bioluminiscentes, muy, muy grandes, de todos los tamaños, pero algunas enormes, que han sido vistas, registradas, grabadas, etcétera, etcétera, no solo por lo que podrían ser filmaciones espaciales, que a día de hoy para nosotros ya son supuestas filmaciones espaciales, sino también por civiles y por personas que no tienen intereses de ningún tipo, ¿no? Claro, esto desde la visión de la geocentría, de la Tierra plana, de que estamos en una creación, de que verdaderamente ha habido una separación de las aguas, de que evidentemente estamos en un sistema presurizado, porque si no, no podría haber presión atmosférica, es de libro, y de que, no sé, podemos elucubrar, a lo mejor pensar, filosofar que debe de haber algún tipo de superfluido, algún tipo de plasma ahí arriba, algún tipo de éter quizá, que sirva de alguna manera como de líquido transmisor, como de agua, para que estas criaturas vivan ahí arriba, pues también es algo que aquí un servidor tiene que volver a revisar y estudiar prácticamente desde cero, pero me parece fascinante, sencillamente. Yo creo que el tema de la Tierra plana, lógicamente, obliga a replantearse un montón de estructuras que uno ya tenía asumidas como únicas, ¿no? Como fijas. Yo la parte ufológica... o la parte toda esta parte que vos estás comentando, yo en lo personal he tenido experiencias, digamos, astrales. He tenido experiencias con seres o con manifestaciones, pónganle el nombre que quieran, porque yo creo que ahí interviene un poco la propia crianza de cada uno y con las imágenes que uno se crió, ¿no es cierto? De alguna manera que después interpretás esas energías, tal vez tu mente las visualiza de una manera que no necesariamente tienen que ser así, pero es simplemente la energía que tu codificador interpreta, por poner un ejemplo medio absurdo, pero quiero decir, si vos durante toda tu infancia te criaste oliendo el perfume de tu mamá y de golpe, 50 años después, por más que vos estés de espalda, sentís ese perfume, tu mente va a proyectar una imagen de alguien que está caminando por ahí atrás, que tal vez cuando te das vuelta en el plano material no es nada que ver a lo que vos te estabas imaginando. Fue la fragancia, la energía de ese olor que hizo que tu mente, ¿no?, interpretara de una forma física algo que en realidad
después no era de tal forma. Bueno, yo he tenido experiencias astrales en sueños, en sueños conscientes, en desprendimientos, en desdoblamientos que me han sucedido siempre de chico y que a la fecha de hoy sigo tratando de practicar, y lo he dicho desde el momento desde el momento cero en mi canal, y así siempre fui atacado y bastardeado por decir eso, pero eso fue lo que me pasó. O sea, yo era una persona que hasta los 12 años, 13 años, me creí el librito de la iglesia, tomé la comunión, no tomé la confirmación. A los 12, 13 dije, esto es toda una mentira, y hasta los 20 años, 21, que tuve el primer desprendimiento corporal, me había volcado sin darme cuenta al modelo heliocéntrico, pensando que esa era la ciencia absoluta que explicaba todo y que nosotros éramos simplemente producto de esa biología darwinista y punto, hasta que después la experiencia personal me llevó a ver mi cuerpo en la cama, desplazarme de mi casa, bueno, de una serie de experiencias que soy más no es que sea más, tuve una constatación muy concreta en muchas oportunidades de ese tipo de experiencia. No me pasó de encontrarme, como vos decís, con ningún tripulante. No me pasó de encontrarme con una nave que bajara y apareciera un ser de otras características biológicas a la mía o a las nuestras y tener una interacción con él. Para mí un extraterrestre es un perro. O sea, la gente a veces ve los animales o las mascotas o ve una jirafa y dice, eso es lo más normal del mundo. Y yo digo, pero escúchame, ¿cómo es lo más normal del mundo? Que incluso una planta, o sea, si vos te pones a ver el grado, el nivel de sofisticación que tiene que un pasto crezca, ya te tiene que llamar la atención. Ahora, cuando vos mirás a los ojos a un gato, por más que el gato no hable tu idioma, me importa 3 carajos, porque es lo mismo que mira a los ojos a un chino, no habla mi idioma. ¿Me explico? Y sin embargo veo al gato y lo veo como una especie súper recontra compleja, con esa capacidad nativa de comunicarte energéticamente, sin la necesidad del habla, como se podría comunicar con otro ser humano. ¿Cuántas veces te comunicas sin hablar? Mirándote a los ojos simplemente ya te dice, te comunica, ¿no? Después nosotros no tenemos desarrollado la telepatía, no quiere decir que no exista. Muchas veces la hemos tenido en las experiencias personales con familiares o con parientes cercanos, y eso es telepatía. ¿Por qué no la puedes tener con un animal? Que de hecho las tenemos, pero no las desarrollamos, no nos las creemos. Siempre nosotros nos estamos bloqueando porque terminamos creyendo que lo que nos dijeron, esa cosa de, no, vos usás nada más que el 5% de tu cerebro. Yo no me lo creo. Yo creo que usamos el 100% de nuestro cerebro. Lo que pasa es que para ciertas actividades usarás una parte y para ciertas otras utilizarás otra. Es como decir, vos usás nada más que el 20% de tu corazón. O el ADN basura. ¿Qué es eso de ADN basura? Bueno. ¿Qué estupidez es eso? Sí, uso el 20% de mi corazón hasta que me pongo a correr. Claro. Cuando me pongo a correr vas a ver si uso el 20% del corazón. No, voy a usar el 3% de los pulmones, ¿sí? Mientras que estoy durmiendo. Pero si me pongo a correr o me pongo abajo del agua, a ver, ¿entendés? Entonces quiero decir, sí, mi cerebro puede tener un 10% de actividad, pero ¿por qué? ¿Porque me lo estás limitando constantemente? ¿O porque justamente no tengo la capacidad de incorporar conocimiento nuevo que me active o que no, que me desarrolle, etcétera, etcétera? Entonces, creo que hay toda una gran parte de conectarnos con otros seres que no tiene que ver necesariamente con el plano de lo físico y de los sentidos normales, como puede ser el habla, ¿no? El olfato, etcétera, sino que hay algo más en lo astral. Yo, como te digo, y sé que estamos un poquito abriendo puertas por todos lados, pero quiero decir, yo en lo personal, por el momento, soy más de la teoría de seres astrales, de entidades que están en esos otros planos de dimensión, a los cuales nosotros también vamos y venimos constantemente, me parece que es así. Todavía no sé si hay más tierra más allá de la Antártida, desconozco la biología, digamos, de las aguas de arriba que vos mencionás, sí he visto algunas cosas, pero tampoco soy un erudito en eso, por lo tanto no es que las descartan ni nada por el estilo, es que simplemente no me he opuesto a estudiar y ningún fenómeno, ninguna experiencia personal me ha llamado a hacerlo, como me ha llamado a hacerlo la cuestión astral, ¿no? Porque simplemente es así. Ahora, no significa que no existan, ni que no haya, ni nada por el estilo. Sí me parece, como vos decías, una tierra plana, con esta palabra extraterrestre como algo que está con más tierra, empieza a tener, no me creo la historia esta de
muñequitos verdes que vienen desnudos en naves de 14.000 millones de años luz. Decir, pero ¿por qué van a, primero y principal, no sé por qué tienen que venir desnudos? ¿Que no se te ocurrió cómo inventarle la ropa? O sea, o tenías miedo que claro, que se van a vestir igual que nosotros. ¿No es cierto? Entonces tenés miedo de que la gente sospechara y dijera, y no, me parece que es una imaginación tuya, porque es un ser morfológicamente distinto, pero le pusiste la chaqueta de cuero del Elvis Presley, no coincide. Entonces mejor lo dejamos en bola. Después todo lo de Aleister Crowley, ¿viste? Hay un montón de cosas que digo, no sé yo, ¿viste? No sé si fuese un reptiliano, si voy caminando en pelota con las escamas, pero tampoco significa que no tenga que existir por eso. A lo que voy es, me parece muy complejo el fenómeno, me parece que puede haber, como no, otros soles, no lo sé, no vi dos sombras. El reflejo de una luz no genera sombra, pero la luz sí, puntual sí. Entonces veo dos soles y tiendo a pensar que es un reflejo atmosférico. ¿Por qué? Y porque me estás mostrando los dos soles desde tierra. Mostrámelo de 50 kilómetros arriba de la atmósfera y sacale el lente de la atmósfera a ver si son dos soles, a ver si hay dos sombras. A ver, ¿entendés? Entonces hay un montón de cosas que justamente te volvés tan técnico con el tema de la tierra plana que entonces ya cualquier cosa tenés un montón de capas de decir, bueno, pará, estamos observando todo desde abajo, mostrame desde arriba. Mostrame desde media altura. Sacale todos esos prismas de distorsión con el que nosotros tenemos que interactuar. A veces son a veces esos prismas de distorsión es información, pero otras veces son objetos físicos, como puede llegar a ser la capa atmosférica o el aire o los gases nobles, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para mí el fenómeno que vos describís me parece que es muy interesante y que obviamente hay algo que se está tapando. No, te repito, no sé lo que sucede arriba, no sé lo que sucede más allá de la Antártida, pero son territorios que ya de por sí están bloqueados burocráticamente e incluso militarizados. El espacio está militarizado, la Antártida está militarizada. Por lo tanto, si es porque hay otros seres o porque está el fin del secreto, pero a mí me interesaría saber por qué está tan custodiado esos territorios, ¿no es cierto? Totalmente. La Antártida, bueno, tú lo has descrito perfectamente en tus trabajos, ese tratado que se firma post Segunda Guerra Mundial, que dices, joder, estaban todos a hostias los unos con los otros, pero resulta que para esto sí se ponen de acuerdo. Para que nadie pueda pasar, me parece que es más allá del paralelo 60 y acercarse a la Antártida y poder ver allí. Nos decía por aquí, de hecho, una querida usuaria del canal La Coria, Águeda, que a ella lo que le acabaría de faltar para cuadrarlo de la Tierra plana es saber precisamente cómo es la Antártida, digamos, ¿no? Nos lo decía aquí, decía, mi último reducto para estar segura de la Tierra plana es saber cómo es la Antártida. No he oído hablar de sus medidas, por ejemplo. Yo te voy a decir, Iru, si quieres podemos hacer referencia al capitán James Cook, se llamaba, si mal no recuerdo, sí, que circunnavega todo, vamos a decir así, todo el perímetro de lo que sería este anillo, supuesto anillo de hielo que nos rodearía, y que creo que se iba por ahí entre los 90 o los 100.000 kilómetros, estableciendo el diámetro, muy lejos el perímetro, perdón, muy lejos de los 40.000 que nos dicen a nosotros, ¿no? Sí, la realidad es que, como decís, o sea, pasado el paralelo 60 está todo bloqueado. Y acordate también, con respecto a este tipo de intervenciones que estábamos mencionando anteriormente, toda esa época de las pruebas de bombas de hidrógeno en las capas altas de la atmósfera. Ahí no hubo nadie ahí no apareció ningún ovni que desactivara ninguna bomba, como he escuchado otras historias de cuando dispara un misil, ahí explotaron todas, más de 85 bombas los norteamericanos y no sé cuántas los rusos, a ver si pasaba algo, nadie intervino, ¿no? Pareciera como que de golpe, muchas veces la ufología también es producto de tapar misiones y operaciones y errores, ¿no? Y todo este tipo de ideas. Está súper humanizada y súper infantilizada, la ufología. Exactamente, a eso es lo que voy. Pero quiero decir, esos eventos reales, ¿qué pasó con todas esas bombas? No pasó nada. Menos mal que no pasó nada, porque esos tipos, para mí, lo hicieron a modo de, y bueno, si acá se produce un agujero y somos succionados al vacío de eso negro que estamos viendo, y bueno, que se destruya todo, ya está. Que están locos, o sea, es que no. Yo soy de la opinión de que vivimos gobernados por psicópatas, pero psicópatas de estos que tendrían que estar con la camisa de fuerza y medicados todo el día para que no hicieran daño.
Sí, no, debería estar desencarnado directamente, porque realmente vos decís, ese es un poco también esta idea, ¿no? De que obviamente la gente, la élite, sabe que como vos decías, es un circuito cerrado, pero quieren saber, yo creo que esa respuesta de qué hay más allá de este sistema, no simplemente de la Antártida o de un lugar geográfico, no lo sabe nadie. Esa es mi opinión. Y en esas búsquedas están constantemente. Hay como un programa paralelo que es que la mayoría de la gente ni siquiera se lo pregunte, la respuesta se la damos nosotros, pero nosotros sabemos que no sabemos la respuesta y queremos seguir, ¿no? Y todas esas cosas de tipo CERN, estas experimentaciones con bombas de hidrógeno a altitud, esta idea de cavar para el suelo con el pozo Kola, esta idea de militarizar la Antártida, ahí te está dejando claro que ellos no saben todo, lógicamente, y tal vez nosotros terminamos atribuyéndole mayor conocimiento del que tienen en muchas de estas áreas, pero bueno, siempre han estado ahí los brujos también para conectar por lo menos del plano físico al plano energético, y lo siguen estando hoy en día. Esta seguidora tuya que hacía la pregunta sobre la Antártida, si bien, como vos decís, está bloqueada su acceso, está bloqueado el paralelo 60, no podés pasar con combustible, bueno, hay un montón de restricciones. Digo, si uno hace el mismo ejercicio haciéndole las preguntas al heliocentrismo, tenés que dejar el heliocentrismo a los 10 minutos, porque no te responden nada. O sea, ¿de qué está hecho las estrellas? ¿De qué? Sí, si vos te lees el cuentito oficial está todo bien, pero ¿te lo demostraron? Es como preguntarle, y yo no puedo creer en el modelo del Big Bang porque no sé dónde termina el universo. Ah, pero ¿qué? ¿Te crees la historia de que está siempre en expansión? O sea, que el universo está siempre en expansión es la respuesta más infantil a que no saben un carajo y que no pueden justificar nada. Entonces, mira, ¿sabes qué? No me preguntes qué hay en el fin del universo, porque yo te voy a decir ahora que siempre está en expansión. No me preguntes más. Entonces, claro, ¿viste? Pero qué fácil. O sea, dice, esa expansión es, imagínate un señor que sopla un globo con un montón de pegatinas, dice, vale, ¿y quién sopla el globo? No, claro, vamos, esa es la teoría inflacionaria, ¿no? Pero es como decir, ¿y por qué las galaxias siguen estando igual que siempre? Es la materia oscura y la energía oscura, no me preguntes más. Y la estrella en su sitio miles de años sin moverse, a pesar de que... Porque nada, en realidad están muy lejos y por eso vos no le percibís el paralaje. Claro, bueno, con ese tipo de respuesta hay que ser un poco más coherente. Digo, si el agua no se curva, no necesita más nada. No necesita más nada. Para ser terraplanista, no necesita más nada que ver la física del fluido. Después, ¿qué hay de la Antártida? ¿Cuánto mide la Antártida? Bueno, primero pregúntate por qué tu gobierno no te deja ir y hacer libre exploración. No tiene nada que ver con la forma de la Tierra, no te puede faltar el perímetro de la Antártida para darte cuenta que no hay geometría curva. Lo digo con todo respeto, ¿no? Pero no estoy hablando ya puntualmente de esta persona que hacía la pregunta, lo digo como una línea general. Mucha gente se enrosca tanto que quiere encontrar hasta la última respuesta, pero solamente para ser terraplanista, para creer en la OMS, para creer en la orden jesuita, para creerles a la cosmología actual. Ahí no pasa nada, por más que ellos me digan que solamente saben el 3% de lo que hay en el universo, porque el 97% restante no sabemos qué es. Eso te lo dicen hasta cuando te entregan el premio Nobel. Y ahí no decís nada, o sea, y aparte lo que hacíamos la otra vez con Dani Marque, ¿y cómo sabés entonces que sabés el 3% si ni siquiera conocés el 97% restante? ¿Cómo sabés que eso que nosotros conocemos como la materia ordinaria corresponde al 3% del total de qué? Si ni siquiera sabés cuál es el total. Como los cálculos de la densidad de la Tierra, como todo este tipo de cosas que dices, pero vamos a ver, pero si tú no puedes saber eso de ninguna manera, en lógica, en lo que es ciencia pura, es elucubración, y sin embargo es elucubración establecida como dogma, como un dogma. Para mí son dogmas de fe disfrazados de ciencia empírica, lo digo tal cual lo pienso y lo siento, no pasan de ahí. Y bueno, Iru, hemos hecho referencia someramente a lo de la Antártida, pero es que si nos vamos a lo que el heliocentrismo llama el Polo Norte, o sea, hacia el centro del mundo. Yo recuerdo, por ejemplo, vi un trabajo de Luis Pisu donde él hacía reseñas de algunos mapas antiguos que además los tiene colgados en su casa en cuadros y tal, y ahí en el centro del mundo se dibuja un continente, pero además por diferentes cartógrafos de diferentes épocas, un continente del que parecen manar 4 ríos de una parte central, que además tengo entendido que tampoco es posible el acceso a lo que se llama en el heliocentrismo el Polo Norte. En nuestro centro del mundo pasa básicamente lo mismo que
que con la Antártida. Es más, en el Atlántico Norte incluso tienes un límite de navegación y de ahí ya no puedes pasar para arriba tampoco. Ergo, no sabemos lo que hay ahí en medio tampoco. No lo sabemos. Ningún vuelo comercial puede pasar por ahí. Los supuestos satélites tampoco pasan por ahí. Te iba a decir eso. De los satélites, Iru, tenemos que hablar, pero lo haremos off record y en otra ocasión, porque ahora nos iríamos. Es decir, tampoco sabemos lo que hay en el centro del mundo. Yo recuerdo, por ejemplo, las cosmologías Hopi, que una de las personas que para mí mejor las recoge de todo el mundo es el historiador Frank Waters, en un libro que publica en 1963, The Book of Hopi, y ellos allí hacen mención a que en el centro del mundo está el continente de los Kachina, que eran los educadores, sus educadores. Incluso decían, Iru, que el continente de los Kachina, el mundo de los Kachina, tenía también una propia cúpula que de hecho ellos podían poner si venía algún tipo de evento geofísico, cataclismo, lo que sea, para protegerse de las inclemencias físicas, ¿no? Es decir, no sabemos nada, no sabemos lo que hay ni en el centro del mundo ni en el exterior. Lo que yo no tengo duda es de que cuando en pleno siglo XXI, con la tecnología que tenemos, ni sabemos ni se nos permite saber qué hay ahí, es porque es algo directamente brutal y súper trascendente para nosotros. Yo creo lo mismo y además me parece también, imagínate que me hacía acordar cuando decías los Hopi y la foto esa donde está Albert Einstein, no sea cosa que el tiempo y el espacio curvo se lo dijeron los Hopi a Albert Einstein. Te digo que para mí, por lo menos en lo personal, sí está claro que sabemos muy poco, conocemos muy poco y donde podríamos obtener una gran respuesta, está todo bloqueado, está todo prohibido, está todo limitado. No te dejan ir, porque una cosa es que te limiten el conocimiento, porque bueno, de última, si yo escribo un libro, yo puedo decidir a quién se lo comparto ese conocimiento, pero el mundo es de todos, ¿no? Supuestamente. O sea, caminar por estas tierras debería ser libre, ¿no? O sea, ¿por qué me tenés que bloquear poder ir libremente a la Antártida o ir a donde yo tenga ganas de ir, básicamente? El sistema está muy bien atado, está muy bien burocratizado, está muy bien licenciado, está muy bien matriculado, está muy bien limitado por todos lados, porque justamente de ahí es donde se inventan los países, los territorios, donde después todo eso se lleva al papeleo y a que vos no tenés pasaporte, no podés salir de tu país, bueno, todo ese tipo de cosas que ya sabemos de dónde viene y que, bueno, justamente quién las crea, ¿no? Porque antes yo, si quiero, me meto en tu territorio, me la tengo que bancar, ¿eh? Después, si yo me meto en tu territorio y vos tenés como defenderte y vos decís, este territorio es mío, pero porque yo lo defiendo a capa y espada, o con lanza, o con lo que sea, es una cosa. Pero ahora, el territorio que es de ellos, ¿por qué? Porque una bula papal lo dijo, que crearon todas las leyes marítimas y demás, ¿entendés? O sea, ya ni siquiera queda, entre comillas, para el ciudadano común ya no queda ni siquiera esa libertad de transitar nuestra tierra. Todas las culturas antiguas y demás siempre han hecho referencia como que el paraíso era el centro, ¿no? De donde venía, ahí Juanjo TD pone Hiperbórea, pero yo por lo menos de lo que he leído muchas veces, yo no soy un gran versado en esto, creo que vos conocés más, por lo menos de lectura, no significa que sea real, verdad o no, pero quiero decir, yo seguía mucho un canal que se llama Flutter Paradise, y saqué mucha información que yo desconocía, pero Shambhala, Hiperbórea, el paraíso, el nirvana, esto, aquello, lo otro, siempre eran distintas culturas, los Hopi, cuando vos mencionaste esto, eran distintas culturas, pero que hacían referencia al centro. Y ahí me acuerdo el juego de palabras que me había gustado mucho, me sigue gustando mucho, el hecho primero de la brújula, ¿no? Que hace referencia al brujo, de alguna manera, pero que es ese dispositivo que si uno preguntase, y eso un ejercicio que yo siempre decía en el programa de radio, si nosotros como humanidad dijésemos, bueno, ¿a dónde deberíamos ir? A donde te marca la brújula. Porque la brújula es un dispositivo que de alguna manera no es un GPS, no está alterado o influenciado por el pensamiento y, digamos, la cultura o la ideología de un ser humano que creó la brújula. No, la brújula es un dispositivo que un ser humano creó, pero que la información que la brújula recibe es propiamente del creador de este mundo. ¿Me explico a lo que voy? No es un software. El software es de él. El software es del creador. Nosotros Me encanta porque yo, perdona, Iru, que te haya interrumpido. Yo tenía una frase en un poema que decía, conciencia, cruce en el mapa que conduce al centro.
Yo creo que a veces escribimos las cosas sin saber por qué. Bueno, o nos baja información, ¿no? De ahí, de hecho, una canción que hizo, se llamaba, la banda argentina llamaba El Soldado, la tengo subido en mi canal, que se titula, no se llama así, pero se titula, déjame que lo voy a buscar acá, El Soldado, porque es muy linda, El Soldado, el mapa es de la ley, y decía la canción, yo le pedí a Cesc, Puerto sin ley se llama, ¿no? Para todos aquellos que conocemos un poquito la ley marítima, yo no sé por qué la habrán escrito, pero digamos, el tema decía así, zarparon con todos los honores y sintiéndose muy fieles, pero en medio del viaje el motín les dio placeres. Yo creo que podemos utilizar esa frase para decir, yo creo que siempre el ser humano ha tenido un motivo originario y real, honorífico, porque si hay algo que está dentro de la ley natural y de la ley positiva es actuar con honor, justamente, ¿no es cierto? Entonces, no creo que esa frase de zarparon con todos los honores y sintiéndose muy fieles a su propósito, pero en el medio del viaje el motín les dio placeres. Yo creo que en esa búsqueda se dieron cuenta que podían jugar a ser Dios, sin serlo, lógicamente, se dieron cuenta que podían controlar el mundo, por eso lo hicieron. ¿No? Pongámosle el título que quieran, Vaticano, Nobleza Negra, Piratas, Inglaterra, lo que ustedes quieran. Dicen que la fiesta comenzó cuando el gato ya no está. Y esta idea de que cuando a vos te sacan esa idea de que no hay un creador, entonces entra cualquier tipo de atrocidad. El fin justifica los medios. Porque el gato ya no está. No tenés nadie que te supervise. Yo me acuerdo cuando el masón, Sebastián, no me acuerdo ahora el apellido, algo de Fringer, que es el secretario el secretario cultural, digamos, de la gran logia de Lautaro aquí en Argentina. Leía un libro de un escritor, creo que es inglés, que hacía como una interpretación de que Galileo le decía a sus padres, o Galileo supuestamente había visto en sus padres que eran gente humilde, que se levantaban todos los días de sol a sol para trabajar y que encima respetaban la ley y la opinión del rey de la época y que todo eso lo hacían motivados con la idea de que había alguien que los observaba y que luego de toda esa vida de sacrificio los iba a premiar. Y entonces Galileo decía, si nosotros convencemos a la gente que no hay nadie supervisando eso, entonces no hay motín, no hay recompensa, hay depresión, hay humillación, hay devastación, hay desvalorización. Y un ser humano desvalorizado, así no son los extremos, un ser humano vos lo podés hacer lo que vos quieras con una gran recompensa. Pero si vos ni siquiera le sacás esa recompensa, o sea, mejor dicho, si vos ni siquiera tenés una recompensa para darle, al estar igual de disminuido, también lo controlás, porque no tiene propósito. ¿Me explico a lo que voy? Totalmente, sí, sí. Entonces, además se conecta con el presente brutal, porque, bueno, termina que luego te voy a poner un dato. Bueno, entonces digo, yo creo que estos tipos ahí en el medio se dieron cuenta de ese motín, de robar el fuego ese de Apolo, de robar el conocimiento para controlar a los demás, o con una historia o con la otra. Siempre creo que en este caso es mejor la de la desvalorización, porque la que vos, si a vos te mienten con esta idea de que hay alguien observándote que te va a premiar, yo creo que hay algo de eso. Primero uno mismo porque los que conocemos un poco de cuestiones de medicina germánica, para ponerlo en un término que se entienda, uno mismo desde su campo de esfera superior es el que se está observando y se castiga y se premia. Todos hemos estado enamorados y no sabes de dónde sacas energía. Y todos hemos estado deprimidos y decís, puta madre, me alimento con los mejores alimentos y sin embargo no tengo ganas de levantarme, ¿no es cierto? Y después de ahí podemos ir a toda la codificación de conflictos, enfermedades y demás. Esa primera capa vos mismo sos tu observador y sos vos mismo el que se premia y el que se castiga. Pero fuera de eso, más allá de que yo no creo en la historia de la religión, menos la católica, si vos seguís manteniendo esta idea del creador, bueno, seguís todavía tratando de avivar giles, ¿no? De alguna manera. Mejor directamente sacarlo.
sacar directamente la idea esa de las cabezas, que no haya gente que ni siquiera que se empodere o que tenga su propia fuerza de voluntad, aunque sea un mito o no, el hecho de que después de tanto esfuerzo en tu vida te van a premiar, porque también el reino de los cielos es la de los pobres. Déjate joder, dale. O sea, eso es una frase política de la época para convencerte de justamente un montón de cosas. ¿Ahora qué es? Ahora ni siquiera los pobres tienen el reino de los cielos. Ahora sos pobre, morite y cagate. ¿Entendés? Directamente. Entonces, o sea, ni siquiera motivan a los pobres a querer salir de la pobreza, por así decirlo, tanto sea intelectual como física, ¿no? Pero en esta misma canción, para no hacerla larga, hay una parte que dice, se roban, dice... Esa espada jamás hizo gloria y qué decir de su bandera. Contrabandearon tristes historias en los puertos con promesa. Se puede aplicar un montón de todas estas cosas, ¿no? Más allá de las espadas, templarios, Vaticano, etc. Pero después dice, se roban todo el tiempo en tesoro para conservar su fe, porque la brújula es de ellos y el mapa es de la ley. Entonces, yo creo que hay altos emisarios de todas estas instituciones que saben la brújula a dónde te lleva. Pero el mapa también es de la ley, es de ellos. Entonces, por más que vos en tu casa tengas esa brújula que te dice a dónde tenés que ir, el mapa es de la ley. Vos no vas a poder cruzar una línea fronteriza porque es de la ley. Entonces, te retienen constantemente. Ahora, volviendo, porque sé que tal vez parecía que nos estábamos yendo, pero quería concretar con esto. Digo, la brújula en inglés se dice compás, que si vos lo dividís, pareciera como que te diga come, vení, y pasá, come, pass, ¿no? Y la palabra libertad incluso se llama freedom, ¿no? Libre del domo, no se dice liberty. Y la palabra brújula pareciera tener un principio de bruja, de brujo, ¿no? ¿Quiénes eran los brujos? Lógicamente. Entonces, los que jugaban con magnetismo, ¿no? La magia, el magnetismo. ¿Y qué hace la brújula? Interactúa con esa magia, con ese campo electromagnético, tal vez de a donde todas las demás culturas dijeron que provenían los sabios, los seres humanos privilegiados, que podría llegar a ser el centro, justamente. Entonces, bueno, me parece que ahí hay algo muy interesante. Así como está lo de la Antártida, también está lo del centro, como vos bien mencionaste. No creo que la Antártida sea una casualidad que las brújulas no funcionan como deberían, pero sin embargo, cuando te acercás al norte, llega un momento que la brújula se empieza a poner un poquito loca y como que te empieza a incluso hasta decirte, bueno, a partir de este camino es tu intuición la que te lleva y tu fuerza de voluntad y tu creencia. Acá no hay instrumento ya que te ayude. Si llegás, es por conocimiento propio. Y si no, volverás a intentarlo en la próxima vida, maestro. Sí, sí. Me estaba acordando, Iru, cuando decías lo de la brújula y del sur de Crespo, cuando te dice, ¿cómo sé yo que la brújula no está rota? Sí, me acuerdo. Sí, claro. Me estaba acordando de eso. Me ha gustado mucho porque tú decías, jugar a ser dioses modificando el clima. Fíjate, los dioses de la lluvia y del viento. ¿Vale? Sí, claro. Jugar a ser dioses... dominando a las personas, por supuesto, desde siempre y para siempre, a las naciones, a los pueblos. Jugar a ser dioses, de alguna manera, robándole a ese creador o a esos creadores o a esa inteligencia creadora que en pura lógica debe haber si estamos en una creación, que es donde yo considero que estamos, robarle el propósito mismo de la vida del ser humano. Yo supongo, Iru, que estará saltando, nosotros llevamos una semana siguiéndolo, la gente ya hablan de ello por ahí, yo todavía no he tenido la oportunidad de contrastarlo del todo, pero creo que sí que tiene una base real de un intento de patente que se remonta creo que a 40 años atrás, década de los 80, donde se intenta patentar el ADN humano. Entonces se deduce a partir de ese intento de patente que el ADN humano corresponde a la naturaleza, es decir, a la creación, y que no puede ser patentado, pero que en caso de ser modificado genéticamente, sí, como sería la semilla, patentable. Digamos. Sí, sí. Claro. ¿Qué sabes de eso, Iru? ¿Tú tienes... No sé más de lo que me acabas de decir. O sea, me acuerdo cuando salían noticias del estilo de una mujer quiere patentar el sol, o el caso Sí. de la persona que patentó la rueda, básicamente, porque si bien fue un descubrimiento o una invención en realidad, ¿no? Se podría decir, se ve que nadie la había patentado. Bueno, esta idea de ponerle una patente a todo, ¿no? Pero que claramente... Acá el problema no es que te patenten o no te patenten, acá el problema es que la gente consciente, ¿no es cierto? A lo que voy es, bueno,
modificarte genéticamente y qué, porque mirá, nosotros, porque te pusimos este pinchazo, que nosotros sabemos que te modificó genéticamente, por lo tanto ahora que sos mío por patente. Y vos decís, pero hay gente que dice que sí, lamentablemente, porque hay gente que justamente por un documento dice, sí, yo soy del Estado. Entonces, yo creo que en el caso de hacer una cosa así, seguramente está más ligado a la burocracia. O sea, creo que es justamente como una maquinaria como para después poder de alguna forma etiquetarte, ponerte un número, o sea, que tu número de carnet de conducir o tu número de documento, tu número de pasaporte pasa a ser tu número genético. Me explico, o sea, te asociarán el número de una vacuna con el número, o sea, con ese pasaporte o con esa identificación mundial que están buscando. Seguramente puede ser tranquilamente que sea así. No porque lo sea real, no porque te patenten o no porque te modifique genéticamente en el contexto tecnológico en sí, sino por el hecho de que tal vez, yo también podría decir, mirá, si comes mucha banana te modifica genéticamente. Te aporta el potasio, tiene un efecto radioactivo, hay un estudio y demás. Entonces, quiero decir, bueno, entonces a vos te modifican una cosita dentro de tu sistema orgánico, sea producto de una vacuna, de algo que te hagan comer o lo que fuese, y que con esa excusa te van a patentar. Es como una cosa media rara, pero creo que dentro de cómo este sistema o a las cosas que ha llegado este sistema, me parece que habría mucha gente que lo aceptaría. No tengo más, es una opinión mía personal así muy... Sí, pero yo la comparto, viendo la actualidad y muy, viendo lo que muy se en está el aire. aceptando, sí, no me extraña en absoluto. Yo lo decía porque de alguna manera es otra forma de divinizarse más todavía. A ellos les gusta divinizarse, les gusta ponerse Sí, claro. como superhumanos, ¿no? Es la idea malthusiana, la idea darwinista de nosotros somos la especie superior que por evolución, que esa evolución se llama ni más ni menos activos financieros, no tienen ninguna otra evolución. Es decir, lo iba a decir un poco bruto, ¿no? Iba a decir, yo soy un chico rústico, si yo qué sé, si algún Gates o algún Soros quiere ver si es superior a mí, podemos verlo dentro de un tablero, por ejemplo, de un ring o lo que sea, ¿no? Pero no, hablamos de una superioridad que está basada siempre en las influencias y basada, por supuesto, en, bueno, pues en esa superior capacidad económica y en esa infiltración geopolítica que tienen a todos los niveles. Y en ese sentido de ellos sentirse superiores, divinizados y tal, me viene a la mente, por ejemplo, el tipo del que hablamos tanto ahora, ¿no? El tal Klaus Schwab, que sale el tío con una especie de túnica de cuero al estilo Matrix por ahí con unas pintas súper raras y tal. En ese sentido, me gustaría creer que a lo mejor precisamente buscan eso, transhumanizamos al ser humano, tenemos un ADN transhumano y por tanto nos permite tener la patente, ya somos dueños de alguna manera de esa especie humana que tenemos transhumanizada y adscrita a nuestra patente porque nosotros hemos modificado ese ADN. Es a lo que me refería. Sí, no, pero no es ninguna idea descabellada, quiero decir. Constantemente van a buscar excusas para tratar de adueñarse hasta lo máximo posible. Entonces creo que dentro de esa justificación, creo que de alguna manera, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Nosotros hablamos, o sea, la gente que entiende el sistema de ley natural contra derecho positivo, ellos se basan en una ficción jurídica. Es una ficción, Correcto. nosotros somos personas según la ley, porque somos un personaje. Ahora, tal vez si ellos logran insertarte en tu genética interna algo en donde pueda haber una huella que ellos fueron la que lo producieron, entonces no es una personificación de ficción, sino que tienen un hecho concreto y sólido y físico de decir, nosotros te modificamos. Y si no te hubiésemos modificado, vos te hubieses muerto de este bicho que está volando en el aire. Por lo tanto, vos nos debés la vida a nosotros, porque nosotros, por esa modificación que te dijimos, es que hoy vos podés sobrevivir, por decirte. ¿No es cierto? Entonces, es un poco, digo, tranquilamente lo pueden llevar por cualquier lado. O sea, realmente, o sea, imagínate que la cantidad de ficciones jurídicas que nosotros nos creemos a diario, la de historia, o sea, cómo la ley del derecho positivo y del derecho natural y toda la historia esta de la ley del almirantazgo, que es lo que rige el mercado mundial, es porque Noé era el único sobreviviente después del diluvio y nosotros, que somos los representantes de Dios en la tierra,
Él nos dejó toda la tierra a nosotros, y eso que voy a decir, pero eso es es una estupidez. Bueno, me puedes estar diciendo que hubo un papa que sacó una bula y que el resto del mundo lo aceptó en ese momento y que hasta la fecha de hoy esa es la historia en la que se basa la ley marítima. Y sí, imagínate el nivel de ficción que la gente está dispuesta a creer. Sí, totalmente. Además, haciendo un análisis a nivel de foros, de medios de comunicación en la actualidad, queda evidente la capacidad que tiene la gente para tragar auténticas ruedas de molino sin una mínima capacidad crítica analítica de pararse a evaluar lo que está pasando. Lamentablemente, desgraciadamente, no podemos hablar en detalle de lo que está ocurriendo. Ya me gustaría, porque creo que Iru, tanto tú como yo, como cualquier persona que tenemos una mínima responsabilidad con nuestra actualidad, con nuestro presente, porque luego, fíjate, luego me voy a enrollar un poco, luego dicen que los irresponsables somos aquellos que no acatamos esa versión oficial, pero ¿acaso no es más irresponsable el hecho de aceptar una información que está viniendo exclusivamente de medios de comunicación y de otras esferas que aquí no podemos ni nombrar? ¿Acaso no es más irresponsable aceptar eso sin analizarlo que el hecho de tomar responsabilidad de indagar en la información, de revisar de alguna manera el opuesto de esa información y de esa versión que se nos ofrece y establecer conclusiones en base a lo que veamos? Pues no, resulta que los que cuestionamos esa narrativa oficial, ese pensamiento de colmena, pues somos unos negacionistas, unos irresponsables. Yo quiero decir que hoy por la noche aquí en España hay, bueno, tengo entendido que es internacional, aquí en Tarragona es a las 8, los Barea también van a estar en Barcelona, los hermanos Barea, que escuché por ahí, una manifestación internacional para todos aquellos que no estéis de acuerdo con lo que está ocurriendo y que queráis ir a manifestar pues, vuestra visión opuesta a todo lo que ocurre. Yo en concreto, lo digo ya por adelantado, voy a estar en Tarragona hoy a partir de las 8. Vamos a estar allí, vamos a ver qué hay y espero encontrarme con mucha gente que de verdad, Iru, sí, esto sí que te lo digo y creo que es un mensaje de esperanza no solo para nosotros, sino para todo el mundo. En el análisis de foros, de redes sociales, de opiniones, vamos a decir así, y sobre todo a posteriori de este tratamiento génico que ha sido impulsado, vamos a decir así, por medios de comunicación, etcétera, etcétera, yo veo que hay una reacción popular brutal. Es decir, si tú antes emitías una opinión alternativa en un diario puntero, por ejemplo, yo soy tan tocapelotas que me gusta ir a comentar a los periódicos que más espectadores tienen aquí en España, ¿no? Porque creo que es donde más ruido haces y donde más suena. Y antes, el simple hecho de esgrimir una opinión contraria o que cuestionara cualquier tipo de narrativa oficial directamente era sinónimo de un ataque brutal de 300 personas que entraban allí a ponerte a parir. Sin embargo, Iru, amigos, hay un gran cambio, y no pequeño, sino grande, en la reacción de la gente. La gente, de alguna manera, están pegando un salto ya de realidad al darse cuenta que a pesar de que han hecho lo que les han dicho, se han quedado encerrados cuando le han dicho, se han bañado en hidrogel, se han hecho todo lo que le han dicho que hagan, han ido con un trapo en la boca, respirando su propia exhalación durante un año, y a pesar de todo eso, han quebrado sus negocios. La gente incluso se ha llegado a inocular todo esto y están viendo que siguen igual o peor, Iru, y que los llevan para el mismo sitio. La gente ahora ya sí, parece que sí, está empezando a despertar. Ojalá esa reacción social sea mucho mayor y siga creciendo con el tiempo. Sin duda que con los trabajos que hacéis, gente como tú, insisto, como Martín, Julio, los Barea, toda la gente que está sacando la información, el canal de Acoria sacamos en su día el año pasado, sobre todo a principios de la pandemia, mucho, pero se nos han borrado más de 18 vídeos, tenemos una falta, tenemos el canal en la cuerda floja y ya pues, prácticamente tienes que salir aquí mordiéndote la lengua y a veces hablando que pareces, y perdonadme la expresión, parece unos gilipollas cuando se pone a hablar, porque te pones a elaborar un discurso, pero como tienes que ir pensando en palabras laterales para aquello que quieres decir sin poder emplear las precisas. Pero bueno, creo que al final la suma de todos cuenta, creo que es el ruido que estamos generando entre todos lo que puede ayudar a despertar a nuestros hermanos de especie, lo que puede marcar la diferencia. Fíjate, Iru, que yo nunca, a pesar de que tuve un contacto extraordinario, increíble, maravilloso, con algo que no era de nuestra especie, nunca he tenido mensajes bonitos para la humanidad, nunca he tenido mensajes redentores. La gente que ha seguido mi trabajo, ha leído mis libros, lo sabe. Pero sí que hay algo que a mí se me instala en el alma desde el primer segundo que ocurre todo esto, y es que había que hacer algo para despertar a la humanidad, que había que despertar la conciencia de la gente, que había que denunciar lo que no estaba bien y que había que alertar porque venían trampas por delante.
y de alguna manera, pues, y desgraciadamente o no, los hechos nos han dado la razón. Porque la gente, veo yo que el grueso de la población le gustaría volver a la vieja normalidad, sin entender algunos todavía, veo que mucha gente sí, pero todavía algunos no entienden que el verdadero problema también era la vieja normalidad y que jamás se va a poder volver a esa vieja normalidad, porque precisamente ese era el problema, ¿no? Entonces aquí estamos en un momento de transición único en la historia de la humanidad, jamás ha vivido algo así, ha habido otras transiciones, tenemos el muro de Berlín, la guerra, etcétera, etcétera, pero lo que estamos pasando ahora no lo ha habido nunca. Creo que estamos en un momento donde ellos han puesto absolutamente toda la carne en el asador, como decir los argentinos que gustan mucho los asados, y creo que es el momento en que nosotros también tenemos que poner toda la carne en el asador, porque de alguna manera esto es una guerra de las creencias, esto es una batalla por la psicología de la gente, y el espectador ducho, el espectador perspicaz, la persona que tenga el suficiente sentido crítico, al final se va a tener que dar de bruces con la realidad de alguna manera, va a tener que chocar su ego de bruces con la realidad de que por esta parte o por esta orilla, que podríamos decir así, de la contrainformación de aquellas personas que cuestionamos no solo el modelo cosmológico, sino todas esas narrativas oficiales de pensamiento de Colmena, no hay ningún interés personal, no hay ningún lucro ni beneficio personal, mientras que sí, por la otra parte, estamos viendo un despliegue verdaderamente profesional y abrumador, con un dominio total de los medios de comunicación, y por eso creo que escuchamos, indiferentemente de que sean médicos, biólogos, virólogos o lo que sea, va en una sola línea y siempre es un mismo discurso más allá de los flecos. Así que, Iru, querido, yo creo que sí, que lo vamos a conseguir, y no sé cuánto nos va a costar, no sé cómo vamos a salir de esta, pero lo que no me cabe duda es que ellos dicen, y tú antes lo peinaste por encima, ellos dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a implementar aquello, pero luego todo depende de lo que nosotros estemos dispuestos a aceptar. ¿A qué está dispuesta la gente a aceptar? Esa es la pregunta. Sí, coincido. Me parece que, bueno, a ver, el esfuerzo de alguna manera que muchos de nosotros estamos haciendo no será en vano. Te lo digo desde la persona, no por necesariamente por estar exponiéndose de manera pública o estar haciendo informes o tener un canal de YouTube. El trabajo, digamos, intralinaje que hace cada uno, levantándose todos los días, haciendo ese trabajo de informarse, después de tratar de brindarle la información al que está al lado, a pesar de que el que está al lado te la vaya a negar, ¿no es cierto? De alguna manera, bueno, todo ese tipo de personas que hoy en día están haciendo esa clase de trabajo son, creo que los de más necesarios. A todos nos ha llegado de alguna manera ese mensaje de que acá las cosas están mal y el cambio es individual. Y dentro de ese cambio individual, después hay como algo innato que te dan ganas de comunicarlo, te dan ganas de compartirlo, ¿no? No, es como que no te lo podés quedar para vos solo. Obviamente lo que estamos viendo es la magnitud de lo adoctrinado que estábamos. Y muchas veces en la persona esa que se niega a recibir la nueva información es el espejo de lo que éramos nosotros tal vez hace apenas días atrás, cuando tuvimos cuántas veces al alcance de nuestras manos información alternativa de la cual nos hemos escapado y nos hemos reído, ¿no es cierto? Y ahora nos toca tener que defenderla y encima tener que, de alguna manera, convencer al otro de, che, dale, ¿no? Esa analogía de la película Ellos Viven, cuando le tienen que poner los anteojos a la fuerza, ¿no? En una pelea ahí en el callejón, en ese mano a mano. Pero celebro que sea así. Como vos decís, nadie sabe cuánto tiempo nos va a llevar, ni si vamos a tener o no vamos a tener el éxito dentro de esta misión, por así decirlo. Pero empezaron a bajar una serie de información y de herramientas que es sospechoso, entre comillas, digo, de dónde nos está viniendo tanta información, ¿no? Así que me parece que eso es para tenerlo en cuenta y después siempre ha habido a lo largo de la historia, me gusta pensar que uno recibe, ¿no?, energías y fuerzas más allá de lo físico. Entonces, puede ser que estemos siendo influenciados, ayudados, puede ser que esa guerra en lo espiritual se esté dando y nosotros acá tengamos un reflejo en el plano físico. Lo que sí está claro, fuera de la alegoría, fuera de la poesía que le querramos poner a esta lucha que nos toca enfrentar, me gustan las palabras de Salles, el político uruguayo, que dijo: hay que dejar de ser cómplices.
hay que dejar de ser Totalmente. cómplice con este sistema. Después, a dónde nos lleve, si podamos o no, por así decirlo en términos coloquiales, ganar la batalla, bueno, no podemos dejar de pelear, ¿no? O sea, eso es lo mínimo. No podemos consentir y taparte la boca como si nada, sin ni siquiera quejarte para vos mismo, ¿no? No, Porque no habría nada más bochornoso, la verdad, que abandonar este plano, que abandonar esta vida sin haber luchado con todas tus fuerzas para, por lo menos, para cambiar las cosas a mejor. sí, por lo menos en los tiempos que nos está tocando tenés que lidiar mucho por lo menos yo lo hago, ¿no? Entre el gasto de energía que te va a requerir, vos podés estar influenciando a tu gente cercana, tampoco podés estar volviéndote loco queriendo convencer a un supermercado entero para que vos no puedas usar el barbijo. Bueno, si vos tenés que entrar a un lugar para agarrar la comida, hacelo sin barbijo. Donde te viene uno, te vienen 4, te vienen 8, o te vas del lugar o empezás a hacerte la que hago yo, que te lo pones acá viste, no, yo lo tengo puesto y te terminás yendo rápido. Pero ¿por qué hago este ejemplo? Porque hoy como elemento de sumisión es un barbijo. Hoy elemento de sumisión es un barbijo, básicamente. Después tendrás como elementos de sumisión otros que no quiero tocar acá porque no sabemos que somos gente que es muy perseguida, que enseguida mandan correos, denuncian y demás, entonces no vamos a estar explicando las técnicas que uno hace para saltear al sistema, ¿no? Pero quiero decir que lamentablemente es una lucha de conciencia interna muy fea la que nos hacen vivir, porque el propio, bueno, no voy a citar nombres, pero yo conozco amigos que participan en mi canal, que están totalmente despiertos y que tienen que ir contra su voluntad porque si no se ponen el barbijo para ir a un acto, los echan del trabajo. Y lo tienen que hacer, lamentablemente. Entonces buscan la manera de ponérselo por acá, por allá, le hacen 2 agujeritos. Bueno, eso siempre va a existir. O tenés que tener la capacidad, las herramientas y los recursos para totalmente irte fuera del sistema sin depender de nada. ¿Cuántos pueden hacer eso? Yo no conozco a nadie. Básicamente, todavía a la fecha de hoy no conozco a nadie. Conozco gente que lo más avanzado que están es en tener su propia nave terrestre, en tener su propia casa autosustentable hasta cierto punto y estar en un 70% fuera de la grilla. Pero la han puesto muy difícil, porque encima, cuando con lo que hablábamos ayer con Osbarea, cuando nos alejaron del campo, no nos transmitieron más ese conocimiento de autocultivo, de autosustentabilidad, nos hicieron dependientes. Entonces también es muy difícil encontrar esa situación de decir, dejo todo y me voy. Ahora, no se puede dejar de buscarlo, por lo menos, ¿no? Me parece que eso es una responsabilidad de cada uno. No se puede consentir más a este sistema perverso, hay que dejar de ser cómplices y te lleve poco, mucho o mediano tiempo, seguí caminando el recorrido porque me parece que está más interesante que lo que propone el sistema para los próximos años, ¿no? Totalmente, no son tiempos para tibios y yo estoy de acuerdo contigo, no sé si lo has mencionado, creo que sí, que hoy en día quien calla, otorga. Y el que calla, pues bueno, pues es lo que hay, no se puede hacer más con él. Iru, querido, nos hemos ido más de 1 hora y media, yo me quedaría contigo toda la tarde, por supuesto, ya lo sabes, pero como he dicho hace un momentito, tengo que ir a dar guerra por ahí, quiero también ir a recoger en vídeo ese movimiento que me parece interesante. No, dale para adelante. Esto era una charla de café, era para charlar, esta sí, charla sí. la podíamos estar teniendo por WhatsApp, simplemente, no por Telegram, pero sí, era para apretar emitir y bueno, aprovechar que hay mucha gente acá en el directo, saludarlos a todos y bueno, tenerla de manera pública para ver si alguno captura alguna idea, alguna cosita que le sirva para su caminar. Genial, yo por supuesto deseo que sea la primera de otras tantas ocasiones, muchas, ojalá la vida nos dé la oportunidad de compartir y no solo por aquí en multimedia, sino en persona. Obviamente. Y ha sido un gran honor y un placer, querido Iru, qué decirte, te queremos muchísimo aquí en casa, hemos aprendido muchísimo de tu trabajo. La gente, por lo general, Iru, yo me muevo en un mundo de investigadores, lo voy a poner jocosamente, de tipos de bigote y pipa, ¿no? Y no prima el reconocimiento al trabajo externo, ¿no? De alguna manera es que como cuando alguien veo en estas personas, cuando alguien les aporta algo, como que lo guardan para ellos celosamente, pero no prima ese reconocimiento externo a la labor del otro. Y yo creo que es importantísimo, creo que es además de recibo
bueno, que como decía esa frase nazarena, que al César lo que es del César, y a Iru Landucci y a Nur para todos, que de alguna manera es esa luz para todos, es un eje, es un poquito la casa de todos los hispanoparlantes, así lo veo yo, que estamos dentro de eso, y todo eso está de alguna manera auspiciado por ti, por un gran corazón y por un alma pura y eterna que está detrás de alguna manera impulsando todo eso. Yo me siento honrado de subirme a ese tren e invito a todo el que quiera a que se suba a ese tren conmigo, y no sabremos nunca en el corto plazo cómo vamos a salir de esta, no sabemos si vamos a salir bien parados o no, pero lo que sí sabemos es que al igual nos aguarda un destino común, y que ese destino lo estamos labrando aquí y ahora con nuestros actos en la tierra y en esta vida que nos ha tocado vivir, que por otra parte es maravillosa, preciosa, y que como vemos lo tenemos todo por conocer. Así que Iru, querido, te dejo a ti para que despidas el programa. Muchísimas gracias a todos, amigos y amigas, por habernos acompañado en este ratito, y que la paz y la fuerza sea con vosotros. Bueno, gracias, palabras demasiado elevadas me parece para describir a Nur para todos, pero sí, me acuerdo que yo antes me llamaba Antiluminati La Plata, por una historia que el universo o el cosmos me la cerró muy, muy bonita, porque en realidad toda la situación de mi participación en las redes vino de la mano de mi hermana, que yo contaba todo el tiempo mi aprendizaje, mis historias y el conocimiento que iba aprendiendo de manera diaria en reuniones de amigos, hasta que mi hermana un día me dijo, ¿por qué no te haces una fanpage en Facebook y compartís eso con la gente? Le dije, mira, si querés haceme la voz y después pasame el usuario y la contraseña. Y me dice, bueno, listo, mira, te la hago acá mismo. La empieza a hacer y me dice, ¿qué foto le pongo de portada? Le digo, mira, pasale, le digo, ponele esa que en mi ciudad, en la ciudad de La Plata, durante un periodo de tiempo, vos ibas caminando por la calle y te encontrabas de vez en cuando un símbolo de una pirámide invertida con un ojo, ¿no? Como si fuese anti-Illuminati, ¿no? Digamos. Entonces yo le sacaba fotos y se las mostraba a mis amigos, ¿no? Te estoy hablando de año 2013, 2014, no, los tiempos que corren. Y con esa foto iniciaba una conversación. Entonces terminé poniendo esa foto, porque le dije a mi hermana, le digo, mirá, no conozco a la persona que hizo esto. Le digo, la vi por todos lados en mi ciudad, dejé hasta papelitos y demás, pero nunca la contacté. Entonces, mi hermana me creó esa fanpage, Antiluminati La Plata. Después empecé la columna de radio. En varias oportunidades lo mencionaba y decía, si alguien está escuchando y conoce a la persona. Nunca nadie me contactó. En el camino conocí a Sergio Manuel Pop y me gustó mucho la investigación que había hecho de Víctimas de Babilonia y me ayudó muchísimo a entender algunas cuestiones de la magia detrás de las palabras. Me cambié el nombre ahí a Nur para todos, porque Nur venía de la luz del centro, ¿no? De donde te lleva la brújula. Entonces me parecía que no hay que ser anti, porque si sos anti le estás dando fuerza al propósito, pero si dejás de ser lo que no quieren, ¿no? Esa famosa frase de que se resiste a lo que te resistes, ¿no? Persiste a lo que te resistes. Entonces, de tanto quejarte, le estás dando fuerza a eso. Entonces me la cambié a Nur para todos porque me parecía una intención mucho más coherente con lo que yo quería comunicar. Y luego que cambié el nombre, pasó 1 año, 2 años, no me acuerdo cuánto habrá sido, y en el primer evento que hicimos en Barcelona sobre tierra plana, hacemos un ejercicio que se llama Synchronicity Walk, que me lo presentó mi novia, es un ejercicio de manifestación que está muy bueno, y avisamos, ¿no? Alguien dijo por WhatsApp, transmitió en YouTube y dijo, bueno, estamos acá un día, la noche previa al evento, vamos a hacer un Synchronicity Walk por Barcelona, aquellos que estén en la ciudad, que se nos quieran unir, vamos a estar caminando en esta zona. Y se empezó a venir gente que después iban a ir al evento, y cuando terminó, digamos, el primer turno de ese Synchronicity Walk, fuimos a un bar a tomar un café, a tomar algo para descansar. Y en ese bar llega una persona y me dice, vos, me muestra ahí en el teléfono, en pocas palabras, me dice, yo soy el que dibujaba los símbolos de Antiluminati allá en La Plata. Me dice, no me vas a encontrar nunca porque después de que terminé de hacerlo me vine a vivir acá en Barcelona. Me dice, pero bueno, como siempre has estado buscando para cerrar el circuito ese, ¿no? De por qué, quién fue el que dibujaba eso que dio pie a que vos formaras tu canal de YouTube, que después se terminó transformando en Nur para todos, más allá de lo de tu hermana. Y lo terminé conociendo, y de hecho
sigo estando en contacto, ¿no? Pero digo, uno nunca sabe cuáles son las vueltas del cosmos y cómo uno va conectando hacia atrás para saber para dónde avanzar. Cuando vos mencionabas recién lo de NUR para todos y demás, me siento muy privilegiado, honrado. Mira, ahí está Marianito Villa, saludo gigante, maestro. Hablando hoy en día con los Barea, con Dani Márquez, Paco Vinagre, Guillermo Good, Richard hasta lo más alto, vos mismo. Quiero decir, a mí lo que me ha demostrado, por lo menos hasta el momento, esta situación es que lo más importante es la gente que vas conociendo en la vida, ¿no? Y yo antes de participar de esta oportunidad, el circuito que tenía era muy reducido porque te lo da simplemente el colegio, después el colegio se termina, te lo da la universidad, te quedan 2 o 3 contados con la mano y después pasan a ser los de tu trabajo y por lo general, si bien conoces un montón de gente muy linda, es muy poca para recibir conocimiento. Entonces me parece que esa red que proporciona Internet, cuando te metes en Internet, la podés transformar en una red humana, real, de gente real. Que tal vez en un principio te comunicas así, de manera virtual como lo estamos haciendo nosotros, pero que enseguida lo que buscas es volver a darte darte un abrazo, es conocerte de manera física. Por eso también soy muy amante de hacer encuentros, porque a mí los encuentros me trajeron hasta donde estoy ahí acá hoy en día, porque conocí a mi novia a través de un encuentro, y a través de un encuentro conocí a los hermanos Barea, y a través de un viaje conocí a Daniel Márquez, y así sucesivamente. Me parece que el contacto físico, por más que nos comuniquemos a través de Internet, tiene que estar presente, porque hoy, lo que antes uno decía, vamos a hacer un encuentro, y era de lo más normal y común de todos, y hasta mucha gente los criticaba a los encuentros que nosotros hacíamos. Hoy es un bien escaso encontrarte. Imagínate a lo que hemos llegado. Cierto. Entonces, simplemente eso, te agradezco por este encuentro, que como bien dijiste, en este momento es a través de Internet, pero que seguramente poco nos veremos cara a cara, porque yo fines de agosto, septiembre estaré por allá, por Barcelona, así que espero encontrarme para darnos un abrazo, agradecerte esta charla y como bien dijiste, será la primera de muchas. Gracias por recibirme en tu casa y bueno, en cualquier momento te robo el video de la serie Tierra Plana para subirlo en mi canal, maestro. Tuyo es, querido Iru. Y a vosotros, queridos amigos, como dije antes, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ya lo sabéis, NUR para todos, dudo que no lo conozcáis, pero bueno, por si a alguien se le ha pasado por alto, material extraordinario que lleva publicado Iru Landucci ahí. Sin más, amigos, nos vemos en futuros programas. Muchísimas gracias. Un abrazo. Saludos gigantescos.